Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Dónde está ese ánimo? ¡Ah! Bienvenidos a la primera gala del Poder del Amor. Siento que como que las cosas se han enfriado un poco. Pues pienso que un simple acento no define muchas cosas. Eli, no soy tonto, solo simplemente soy una persona callada que observo. Si uno le dice a un hombre, no te quiero, hay hombres que lo toman al contrario. La carta perdida ha aparecido. Mira, la verdad que cada quien sabe lo que hace y pues las mentiras tienen patas cortas. Si ya nos vamos a enamorar y casar porque eso es mentira. Sí, yo tuve el interés como un amigo, pero pues ya no sé si como amigo tampoco. Déjame hablar. Uy, contrólate, tómate tus pastillas porque estás como loquita. Tú me dijiste mujer indecente. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía. Te lo dije, te lo dije. Ay, casi me caigo porque hay un hueco aquí, disculpe. Lleva 5 días sin cambiar de opinión. Sin palabras, la verdad. Este día, una persona tendrá que regresar a su país y dejar el sueño de conseguir el amor dentro de esta casa. 2 chicas y 2 chicos serán blindados, protegidos de ser eliminados. Porque la verdad que no me gusta su actitud. Pero como aquí no se aceptan empates, eres el ganador absoluto. Quiero recordarles que usted puede entrar a la página que aparece en pantalla en www.elpoderdelamor.tv para escoger a su favorito o también para participar, porque sí, llegó el gran día, chicos. Una persona se tendrá que ir y una nueva entrará a la casa del poder del amor. ¿Se sienten un poco nerviosos? Sí. Poco mucho. ¿Mucho, Sebastián? ¿Sientes que puedes ser tú? Me parece que puede ser cualquiera. En este punto de la competencia, lo que hemos vivido en la semana, puede ser cualquiera, es incierto. Está difícil. Hay mucha... Está difícil, está difícil. Al menos para mí, yo lo siento como que yo he tenido una semana bien heavy. Sí, ¿Puede ser tú, Donday, con todo el dilema que has tenido? Puede ser cualquiera, pero más como que la brújula apunta hacia este señor. Y si me voy, pues tranquilo, me iré y le diré que conocí a otra gente diferente a mí. Cuando te vayas, ¡a que enfría! ¡A que enfría! Esa es la canción del momento, parece ser. Chicas, ustedes por este lado están nerviosas. Sí, yo soy nerviosa y también pues pensaba que los chicos eran diferentes, súper como creídos y ahorita que los conozco son como que chéveres, divertidos, hablan full, entonces me ha cambiado la perspectiva de ellos. Entonces, Recuerden que al final del día aquí están para buscar amor, así que la decisión se tiene que basar precisamente en eso, en lo que han compartido, en lo que sienten que pueden encontrar, y si sienten que una persona realmente no conecta, pues sería la persona a lo mejor que pueden decidir en decir adiós. Nada personal, obviamente aquí estamos para encontrar algo en específico, así que tranquilos. Hay unos que esta semana, como le llamamos, la semana de atracción, la semana de inicio, las que están viendo lo que hay del otro lado. Hay algunas personas que ya van sintiendo las maripositas del amor, como Mari aquí presente. ¿Cómo te has sentido? Bien, súper bien, en verdad. Ha sido una semana así intensa, bastante intensa, inesperada, porque creo que la palabra que definía mi llegada aquí era no tener expectativas, y pues de no tener expectativas de nada pasó todo, entonces... En pocos días. Sí, sí. Andrés, voy a rescatarla porque su risa de ya no sé qué más. Sí, fue una semana bastante intensa, al igual que Mare, yo llegué sin expectativas hasta que se nos dio la oportunidad de conocernos, de compartir, de conversar, y he llegado a sentir como cositas igual, como que, o sea, aparte de la conexión que ya sentimos, es como esa sensación cuando estás en un sueño y te estás cayendo así, se te sube todo, más o menos así. Oh, mira qué poeta, ya va sintiendo muchas cosas. Una persona que llegó
De momento, un poco de, pues yo no vengo a encontrar amor y anda un poquito ahí muy contentito es Diego. ¿Y yo? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te ha cambiado de momento la visión? Damn, qué buena pregunta. Simple y sencillamente para mí ha sido maravilloso y sorprendente. Creo que quizá he encontrado más de lo que esperaba. Muy bien. ¿Caroline? Creo que ya lo dije bastante. Me ha sorprendido. Yo no lo he dicho, no se lo he dicho a él, pero creo que sí lo dije al inicio de la cita. Diego estaba, si voy a calificar de 1 a 10, de las personas que quizás hubiese esperado que me eligieran o yo elegir, pues él estaba el 1, que es el último lugar. Y al verlo, cuando me invitó, fue una gran sorpresa. Por eso te dije en la puerta, qué sorpresa, no era porque esperara ver a alguien más, sino era por verte a ti. Porque estabas como, no creo que me elija, no creo que le guste y pues tampoco yo lo hubiese elegido. Entonces fue una gran sorpresa y a eso me refiero cuando digo, sí me he sorprendido mucho y me ha sorprendido. Lo que he hecho de ahí en adelante es vivir el momento, conocerte, darme a conocer. Y lo que he conocido hasta el momento de él me ha gustado. Y como lo dije ayer, es un gran tipo con muchas cualidades. Y ahí vamos. Diego, ¿qué opinas tú de esto que acaba de decir Caroline? Me palpita fuerte el corazón. Otra de las parejitas que van por buen camino, se puede decir que esta semana fue bastante interesante, es Alejandro y Mariela. Cuénteme cómo va esa sensación, Alejandro. Gratamente sorprendido por esa reciprocidad en el interés que hubo de manera tan rápida. Es lindo escuchar al compartir que desde la primera vez que nos vimos, como que hubo un interés mutuo y es muy genial cómo se fue dando las cosas, cómo pudimos ir hablando cada vez más y cómo fuimos encontrando cosas en común. Nuestras conversaciones son muy geniales, pasamos de hablar del trabajo a que le gustan las donas y de que le gustan las donas al mar y a la infancia. Tengo miles de cosas que me gustaría todavía preguntarles y que ojalá se las pueda preguntar todavía. Entonces, bien, en realidad muy Hay bien. ilusión. Contentísimo, claro, correcto. Esa es la idea. Mariela, de tu lado, ¿hay ilusión? Sí, claro. Y me encanta que me entiende porque yo cuando hablo empiezo en un punto y termino en el otro que no tiene nada que ver, pero él me entiende, es lo importante. No, como él lo dijo también, yo me sorprendí mucho. Yo se lo conté. Cuando él me eligió, yo quería que él me eligiera, pero no pensaba que me iba a elegir porque cuando yo fui a la casa de ellos, yo no vi interés en realidad. Yo le cuento que él tenía una cara así y no sabía si es que estaba totalmente desinteresado o estaba interesado. Al parecer sí estaba interesado. Para todos los que estuvimos presentes, yo decía, hombre, disimula tantito, no sé cómo no te diste cuenta. No. Yo estaba tratando de tener contacto visual con todo, verme seria, tratando de responder, pero yo se lo comenté, él fue el primero que me llamó la atención y qué bueno que es recíproco, hemos hablado, la conversación ha salido fluida y ahí vamos. Diego. ¿Puedo opinar algo? Yo estaba sentado a un lado de él. Sentí su sentir así fuerte. Le dije, Alejandro, no te preocupes, yo hago las preguntas por ti y relájate. Estábamos todos seguros ahí, la verdad que sí. Otra de las parejas que va como bien, van por buen camino, es Miguel y Andreina. Andreina, esa cara, ¿por qué la haces? ¿Estás como nerviosa? Sí, yo soy nerviosa, la verdad, del día de hoy, pero pues no sé qué decirte ahora. ¿Por qué ahora? Pues prefiero escuchar a Miguel, la verdad. Porque tú siempre le preguntas a los hombres y después a las mujeres. Miguel, ¿por qué esta reacción de Andreina un poco, se puede decir que con freno? Bueno, no sé si decirte que con freno. Pienso que ha sido una semana bastante intensa para todos nosotros. Hemos estado conociéndonos. Creo que estamos aprendiendo el uno del otro. He conocido muchas cosas buenas de ella, como he conocido cosas que no le gustan y creo que ella también ha conocido cosas que no le gustan de mí. Así que, pues nada, ahí vamos y
que siga el show. O Vamos a sea, ver qué ¿soy pasa. yo o encuentro que un día para el otro esto como que se fue enfriando tantito? ¿Se puede decir? Pero nosotros venimos acá a disfrutar, a pasarla chévere, a conocer y pienso que 4 días es demasiado rápido, entonces yo pienso que está bien, es un chico que es divertido, pero pues hay que seguir viendo si hay más cosas en común o si no, yo pienso que... Muy bien, pero para eso es esta semana también y las semanas que vienen para que se sigan conociendo, viendo posibilidades. Yo soy una parejita que de momento ha tenido un poco de confrontamiento, que van bien. Es Shirley y Sebastián. ¿Cómo van? Yo. Digo porque la comunicación es... Dímelo, paisa. no sé cómo ponerla. Yo quisiera escuchar a Shirley. ¿Sí ves cómo Lo se que él ríe? dice. Son Casi, casi. nervios, ¿ves? No, me parece un chico súper lindo, me atrae, de hecho por algo lo volví a citar, pero creo que yo voy despacio, no me gusta alguien que esté muy ahí. Y la última vez como que sentí eso, no sé si me asusto y corro o no sé, pero de hecho sí he venido a conocer a todos los chicos que están acá, no, de repente no una relación, sino como amigos. De hecho sí pasó algo chévere con Sebastián, pero sí siento que como que las cosas se han enfriado un poco. Sebastián, ¿se han enfriado las cosas? Métele candela, mijo. Mijo, el carbón se acabó, pídeme. Bueno, Samira. listo, lo puedo entender también. No O hay sea, no lío. sabías, ¿sabes no estabas Es curioso. enterado de que se habían enfriado las cosas. No, es curioso porque, ¿ves? Y quizás las cosas todavía no se han calentado de verdad. O sea, ¿Pero quieres calentar la sopa? Sentí esa incomodidad en algún momento de mi lado, en realidad no sé por qué, no sé si es por todos los días intensos que estamos viviendo o por temas míos personales, la verdad no sé, pero así me sentí. Entonces me gusta que Bueno, las está cosas bien, fluyan. obviamente estos son sentimientos iniciales, es apenas la primera semana, esa es la primera gala y para eso estamos aquí, para conocernos, para que encuentren el amor y todo vaya por el buen camino, pero como es la primera semana, a mí me gustaría un poco recapitular. Chicos, tranquilos. Yo creo que ahora es momento de ver qué opinaron las chicas inicialmente y quién les gustó. ¿Les parece bien verlo? Ponle play. O sea, digamos, obvio, está hermoso Papacito, Sebastián y Austin, son hermosos. Pero, no sé, yo siento que en una cita no... Soy muy tímida y no quiero como que estar ahí. Con alguien tan extrovertido, sino que alguien más. En cambio, yo siento que Miguel es una persona como romántica, como que vamos a poder conversar y él me dijo todo, o sea, cuando yo lo vi, me dijo a tu tiempo, y yo, eso me gustó, como, me dio confianza. En cambio, los otros son guapísimos, todos son guapos y obviamente me hubiera gustado, pero como que lo que mi corazón decía era Miguel. Creo que yo me guío más por los nombres. El Perú era Austin. Austin, el que también te gusta a ti, el de ajá. que toca guitarra. Austin, o sea, muy guapo. Muy guapo. Pero... Creo que exageradamente guapo. Sí. Se lo vería y no lo quisiera ni tocar. Sí, sí, exacto, es como, eres de verdad. Sí, Es sí, verdad, sí. es el colombiano también, Y Andrés, guapísimo, obviamente. súper bien, y Andrés. Y el panameño también me pareció guapo. ¿Cuál es ese, el panameño? Ah, Miguel, claro. No te llena del todo, Andrés. Entonces, ¿dónde hay que invitar a salir? Te escoge. Saldrías, pero no como amigo. Obvio tengo que salir, o sea, sí, obvio, saldría. Pero, Pero no, yo... pero es que ya sé a lo que voy, ¿me entiendes? ya lo conoces. El hombre, Ya si lo el hombre conozco. cambió, y si el hombre cambió. Puede ser, o sea, ¿me entiendes? Pero nada, entonces Saldremos no te y la atrae, pasaremos no te atrae, chévere. no te atrae. Ni Es que, físicamente. o sea, o sea, ¿Sí o no? él tiene mucha personalidad ya, ¿Sí mucha o no? personalidad. No sé si, o sea, físicamente no es que me... O sea, ¿sí o no? No, es que no sé. Ah, Porque es como que entonces no, hay no, pero no. No. O sea, no hay nada. No, ok. No, si para él te nada. invita... O sea, es que si me invita voy a tener que Sí, salir claro. con él. Tonta, no me gusta para nada. Yo no sé quién es Jorge. ¿por qué? Jorge no me gusta tampoco, la realidad. Ya lo conocieron. Sí, No, no me gusta para nada. Colombia ya es sagrado, ya es como de ella. Te vio con No una me gusta, mirada. ya que no me gusta. No. Hubo química, bastante química. Hubo bastante química, pero siento Pero yo no. que no deberías de emocionarte mucho porque recordar que Es el primero. imagínate, Obvio. sí, no, imagínate, hubiera sido con ella, entonces es como
no es que ella en realidad solo a ella le gustó. No, o sea, obvio, es puede algo gustar que mucho. A mí también me quieres gustan salir. otros chicos. Quiere Obvio. salir con otro. Solo que estoy como que en la... ¿Cuál es tu top? Es que él nos puso así a casi A todas. ¿Cuál es tu top? Me gusta Andrés, me gusta Sebastián. Sebastián me puso nerviosa. Yo solo pensé en Sebastián Rulli. Oye, yo entré a la entrevista con los chicos y entré tranquila. Cuando iba bajando, Sebastián comenzó a decir que mamacita, que esto Es que la mujerón, voz del que colombiano. es un esto. Y él por eso yo, sabía madre, y solo vino y dijo, mamacita. Yo, Ay, bien sí, sabe. porque yo no tengo preferencia ahorita, o sea, no es algo que es mi principal, no, Yo ahorita o sí tengo sea, preferencia, o sea, sí tengo preferencia. no, yo sé, Sí, ya te conté. pero... O sea, como que los que quisiera conocer ahorita. A ver, sí, no, ¿qué yo... más? Oye, después de Andrés... Colombia. Colombia. Sebastián. Colombia. Es que tiene algo que Y a mí después- también. Es mi segunda opción. Una opción. El segundo en la lista. que me Pues agrada. está como que entre Panamá y Miguel No. Opción para conocerse. o Austin. Ya no me paraba de ver fijamente. Y sí me preguntaron como que si saldría escogida, como que si escogiera a otra persona. Yo dije, sí, obvio. Ya tengo otra, o sea, igual ya vas teniendo otra perspectiva de todos, ¿no? Sí, a Austin ya no lo vi tan fuckboy. Muy bien, ya se vio lo que opinan las chicas. A ver, aclaremos, esto fue inicialmente. Andreina, estabas muy apenada que supiera exactamente quiénes fueron los que te movieron al piso al principio y por qué elegiste después tu elección. ¿Cómo te sientes? Yo soy y me quiero meter debajo de aquí de la piscina. No, bueno, es que esa es la forma, lo que yo pensaba y pues ahora que conozco a todos, son todos súper chéveres, divertidos, espontáneos, pero pues esa es la primera impresión que tuve de los que me gustaron a mí, pero pues ahora puede cambiar porque recién solo va una semana, entonces estoy conociendo poco a poco para... pues, ¿Ya no piensas eso de Austin? Bueno, cuando estuve con él en el cuarto del, ¿cómo se llama? Del amor, el cuarto rojo, pues ya no lo vi como fuckboy. Austin, ¿cómo estás? ¿Qué piensas de lo que escuchaste? Bien, la verdad que un poco sorprendido, sí, por las cosas que a lo mejor hay un punto en la casa que no nos damos cuenta que todo se está grabando, todo se está escuchando y es muy gracioso en verdad ver las reacciones de las chicas cuando se expresan así. Nada, estoy muy al lado de que le jale el ojo, por así decirlo, a Mare, Amor, a Andreina. A la mayoría. O sea, te abre el panorama a lo mejor de cambiar Sí. una cita, pedir otra cita. Yo quiero hablar ahora con Sebastián. Sebastián, fuiste como uno de los chicos que más se platicó de manera positiva y hoy veo un poco de frío de parte de ellas hacia ti. A lo mejor no me refiero de amistad ni nada, me refiero a lo mejor de interés. ¿Cómo te sientes de haber sido el papacito de las chicas que les gusta la manera que hablas, de simpatía? Pues pienso que un simple acento no define muchas cosas. Acá me parece muy curioso, pero todos son expertos en definir a los demás. Es increíble. A primera impresión ya saben lo que son. Es increíble. Pero entonces después se contradicen y dicen, estoy conociendo, quiero conocer. Pues entonces realmente dense la oportunidad de conocer sin juzgar, porque siento constantemente un prejuicio por el pasado, por el otro sexo, por lo que sea. Pero realmente hay que darse esa oportunidad. Todas las personas tenemos mucho que dar dentro de nuestro ser. Renier, ¿crees que las chicas te ven después de los últimos días de convivencia diferente? ¡Ufa! Yo pienso que a primera impresión tenían una opinión muy diferente, pero sin embargo estuve platicando con Amor a solas a ella y me dijo, o sea, güey, eres genial. O sea, muestra esa personalidad que en verdad eres. Y tienes razón, o sea, mostré otra personalidad completamente diferente, alguien más alegre, y entonces como que tienes razón, o sea, cambiaron, creo, en mi opinión, que cambiaron su forma de pensar hacia mí. Muy bien, chicos. En este video vamos a ver una conversación que tuvo Alejandro y Don Dai. ¿Les parece? Póngale play. No, pero la más interesante aquí es la tuya, aunque no creas. Es bonita. Yo no la elegí porque es flaquita, las flaquitas no van conmigo.
Si a Mari creo que le voy a traer un poquito de comida, le voy a sacar la dieta que lleva para que se engorde un poquito. Pero antes era así, bien tuquita. Ahora las mujeres se han puesto con esa moda de que somos fitness hasta la muerte. Pero la puedes tirarle, se pues, ve. como no me, solamente 35 añitos. Y cuando dijo que no tiene hijos, yo dije, wow. Bro, es que a los 35 ya tú tienes hasta un matrimonio fallido. Sí. Mariela, ¿qué opinas de esta conversación? A mis 35 años me he evitado seguramente dos matrimonios, pero soy muy feliz. Creo que tenemos esa... Hay que arrancarnos ese pensamiento. Creo que no hay una edad para llegar a hacer algo, para casarse, es una decisión propia. Creo que cada momento es personal y no depende de una edad. O sea, me parece muy anticuado ese pensamiento y hay que cambiarlo un poquito, Donda, hay que cambiarlo O sea, un poquito. no, sino que mal que generalice. No, sí, ahorita sí tengo las palabras correctas, mira. Tengo las palabras correctas. Mal que generalice, no voy a generalizar, pero ya no voy a hablar ya. Yo creo que es correcto que no hables en estos momentos. Amor, ¿qué piensas de momento de esta mentalidad de los hombres de tiene 35, no se ha casado, no tiene hijos? O sea... Como dice Mariela, se me hace una tontería seguir con ese pensamiento tan erróneo y anticuado. Una mujer no por tener cierta edad tiene que tener ya su checklist, ¿no? A los 20 ya me casé, ya tuve una relación fallida, ya tuve un hijo o tuve un intento de tener un hijo, ya me divorcié. Eso está súper erróneo. Una mujer se puede sentir realizada y feliz estando sola en su vida, claro, conociendo a personas momentáneamente. No, definitivamente tienes que salir con alguien y, no, es que ya porque es que me van a decir que soy quedada y no ¿cómo me voy a ver así con la sociedad? Ese pensamiento está tan mal y por eso desde el principio... Y tan antiguo totalmente, también. Estuve en desacuerdo totalmente desde el principio con la mentalidad tan de niño chiquito, repito, tienes 29 años. Sí, en realidad, aunque no parezca, Donday estaba halagando la situación. Donday estaba diciendo que generalmente las chicas van llegando a esa edad con un cierto estereotipo que se va vendiendo comercialmente en el mundo, ¿no? Sin embargo, él decía que una chica así, a esa edad, sin hijos, todavía es bastante atractiva por lo centrada que se ve. Entonces me parece que es interesante aclarar ese punto y yo detrás le decía, claro, Donday, es cierto, es verdad, tienes razón. Eso sí voy a decir, John, se ve, y bacán que lo repitas y lo subrayes, que 29 años, inmaduro y todo. Quizás yo halague diferente, súper diferente, y no estoy generalizando, pero es algo que se vive en todo el mundo. A mí no me importa si alguien tiene hijos, es más, te puedo decir a viva voz, y lo puedo decir ya, de que Elizabeth me interesa mucho. Y es la que tiene el hijo y tiene... Eres el bueno ahora. Eres el bueno ahora. No, brother, sino que lo que pasa... Yo creo que el público en casa me va a entender mi forma de ser chabacana, así, cómo me expreso, pero además yo no me he expresado mal de nadie diciendo ella es tal, Yo lo que dije, y porque no me dejan hablar, dije esto. Creo que hablas hasta de más. A la primera no le fijé a nadie el ojo porque, brother, no me fijé en nadie. Y ahora que la conozca, cada quien tiene una personalidad vacancísima. Y ayer que nos dieron el chance, estaba con la de PR, Perú y El Salvador y me parecieron unas mujeres extraordinarias. Ni siquiera se ha tomado la molestia de aprenderse a ti no te va a conocer nada. ¿Te sabes los nombres de los países que acabas de mencionar? Sí, Elizabeth, Shirley, Andrea y Jessica, mi combo. Este es tu combo. Chicas, ¿qué opinan de el combo? Elizabeth, ¿sabías de esa atracción? No, la verdad que para mí es nuevo porque, pues... Es que ayer cada vez que nos dábamos la mano, ¿ves? Yo pensé, para mí era chévere. Es que yo estaba acá, yo decía, ya, y la mano así, ¡guau! Yo decía, para ahí un rato, y le echaba otro chiste y ¡guau! Entonces yo decía, entonces ella venía así, venga, eso es bueno. ¿Te gusta la que se ría tu chiste? No es que se me ría. A mí, brother, mi novia, porque yo he tenido novias, mi novia a mí me gusta estar que se ría. Es más, en el momento íntimo yo puedo estar así, ya tranquila, que sí que por acá. No, pero brother,
Está perfecto. ¿A quién no se porta ingreído cuando? A ver, Ya. Está perfecto. Yo estoy hablando de todo. Está perfecto. Ya, yo me callo ya, pero yo soy de los que sale con... Mira, chicos, ustedes hablan muchísimo. No, Y la verdad, y es por eso que nos dan mucho de qué observar. Así que vamos a ver otra plática de los caballeros. De ley que salgo yo. Ojalá que no salga yo ya. Por favor. ¿Saben que Shirley tiene una hija? A mí no Es me una molesta chica, una para mujer nada. que trabaja para eso. ¿Les molesta en algún punto? ¿Pueden pensar que puede ser algo en el camino que van a tener que trabajar? No, eso no conflige para nada. Realmente no importa si cualquiera de las concursantes tiene hijos, eso realmente es irrelevante aquí. Si hay un eso punto no- en el que requiere trabajo, porque... Una responsabilidad. Exacto, es una responsabilidad, muy bien dicho. Es como poder congeniar con ella, con su hija. Pero ¿Cómo la se llama su trataría- hija? ¿Cómo se llama su hija? A ver, vamos a ver. ¿Cómo se llama? Ah, Yo te pregunté a a ti ver, primero. Juan, A ver, yo le pregunté primero. Yo Yo le pregunté primero, ¿no? Vamos, dale en el oído a ella y que me lo diga en el oído acá. Vamos a ver qué tan importante a ver. es ese interés. ¿Cómo se llama la hija? Me que me pregunta. Yo te voy a ser honesto, yo no le pregunté cómo se llama la hija, pero fue porque no nos dio el tiempo de realmente terminar lo que se empezó. Shirley, ¿cómo ves esta plática referente a estar en tu vida y también estar en la vida de tu hija? Bueno, definitivamente para mí es lo más importante porque mi hija es todo para mí y de hecho si tendría una relación, primero tendría que tener el tiempo, o sea, estar segura que es el hombre indicado para yo poder presentarle a mi hija, porque de hecho no la voy a presentar a cualquiera, ni a un enamorado que tenga, no sé, 2, 3 meses, 4 meses. Creo que hay un tiempo prudente en el que yo pueda conocer a esa persona, estar Claro. segura. Elizabeth, yo creo que te puedes identificar con Shirley en esta situación. Tienes una hija que es todo para ti. Tanto así que incluso el primer día pusiste ese límite de que si no se mudan a El Salvador, a puerta está bastante grande. Sí, es que creo que solo las que somos mamás podemos entender que nosotros antes de tener hijos lo más importante son los padres, pero aún así nuestros papás nos dicen no y nosotros vamos. Nosotros no es tanto el amor comparado al de una hija. Y cuando ya una hija muy chiquita puede estar y dice no, pues no vamos. Bueno, aquí hay 9 posibilidades. Yo quiero saber si ustedes no tienen un problema con eso de saber que de cierta forma tendrían que convivir con una niña, no, obviamente con la hija y ser también, pues asumir un poco de responsabilidad independientemente de eso. No, claro. Ustedes no tienen ningún problema. No hay Yo ningún tipo de tengo, problema. yo tengo 11 niños que trabajan conmigo y créeme que me llevo súper bien con los niños. Es más, le hago la magia. Igual yo pienso que es algo personal de cada persona, ¿no? A Reine, por ejemplo, se le complica el hecho de que alguien tenga un hijo y a lo mejor otra persona no, ¿no? Es ver más o menos qué es lo que tú quieres. No, es que a mí eso no me interesa para nada. Yo soy una persona independiente, estoy abierto a todas las oportunidades. Yo soy independiente desde muy pequeño. Vivo solo en Miami y no me molestaría moverme a cualquier parte del mundo y no me molestaría que una mujer tenga un hijo, yo lo que haría. Bueno, eso es lo que dijiste ayer. No, Yo pienso que no se debería ver evidencia. como un problema. Se debería ver como que simplemente el hombre que la escoja a ella debería estar claro que es una responsabilidad más y que debe estar con la suficiente madurez como para cargar con eso. Si de algo estoy seguro es que las mujeres en especial cuando toman una decisión Porque ya es tuvieron una porque decisión. ya las mujeres son más emocionales, piensan bastante bien las cosas. Ahora sí hay break para conocer a una mujer. Ahora hay break. Ahora sí hay break. Ay, Pero bueno, yo creo que es momento de empezar a tocar esos temas del corazón, del amor, historias bonitas. Y ponle play. Mira lo que pasa. Abrazo, abrazo, ya, coño, la la fecha. Pero ella también quiere. Obvio, obvio. Cierra los ojos. Tampoco no. aprovecha bien las oportunidades. Sí, ajá, Amigo, la Pero- suerte. No se suelte. No, qué arriba, cosa. tirando, así. Tapa los micrófonos. Cante, 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 cante. Cántale, cántale. A los años, así de cerquita. Ay, la canción de High School Musical. No lo haga. Estoy feliz que lo importante y volví a retomar lo que hace 5 años atrás pasó y se sintió así, que las chicas, oye, que las mujeres, venga de la boca de las mujeres diciendo,
oh, me ven. O sea, si era verdad. Y Iba a estar más atrás. Más atrás. Entonces yo dije, se acabó. Entonces, por eso lo abracé, lo tranquilicé, literalmente le hice el caballo, ya, así, para que después él coja y se quede tranquilo. Entonces, mira, hoy día, tranqui. O sea, Andrés y yo conversamos tranqui, porque él jura. Ella, a ver, espérate. Y al final se fueron a hablar. Se hablaron a saber. Pero viene a nosotros y nos dice, es una técnica. Y uno se queda, ¿técnica de qué? Porque cuando uno le dice no a los hombres, más lo siguen. Entonces yo quiero que él se aleje. Y yo me quedé, ¿what? Es como que yo le diga a mi ex, mira, no te quiero, pero hablemos todos los días. Ajá. ¿What? O sea, no me interesa, Entonces, pero te solo sobeteo y te es show sobeteo y te sobeteo. para poder, porque mira, o sea, en buena onda, Andrés es bien tonto, se ve tonto. Sin embargo, le va a creer. Entonces, va a tener a este y a este porque al final... Mare, yo te veo con una cara sorprendida, miraste a un lado, miraste al otro. Quiero primero saber qué está pasando por tu cabeza en estos precisos momentos. Wow. Mira, yo soy una mujer bastante real. Yo no me ando con dobles caras, ni me ando con cuentos, ni me ando con nada. Cuando una persona no me cae bien, se nota que no me cae bien, lo hago saber. Y si se da el momento, lo hablo. No me imaginé que Elizabeth haría un comentario así. Yo creo que yo sé muy bien cómo manejo mis cosas. Creo que también me arrepiento un poco de haber defendido tanto a Don Dai en la casa, porque yo siempre lo defendí. A mí no me gusta hablar mal de la gente y peor la gente que ha pasado por mi vida en algún momento de cualquier manera, porque creo que soy muy respetuosa y creo que vengo de una casa de muy buenos valores. Entonces, yo jamás hablé mal de él, jamás, incluso les decía a las chicas, no, él es muy bueno, me sorprende que él haya ido a la casa de los hombres a decir eso, porque no es así. Realmente lo hice por eso, como lo dije. Fue una manera de decirle, ¿sabes qué? Cálmate, deja de estar tan obstinado. Y en mi cabeza, si yo le decía que no, él iba a seguir atrás. Si yo le decía, veamos qué pasa, ya, dale, si salimos en una cita, bueno, pues la tendremos, y, pues entonces él se iba a relajar. E iba a aguantar, digamos, como esa cosa que tenía de dale y dale y dale y dale. Y funcionó. Entonces creo que no me equivoqué. Por otro lado, creo que lo que yo tengo con Andrés, como lo han dicho todos, o lo que está pasando con Andrés, sí, cuando comenzó todo, obviamente nos estábamos viendo, estábamos conociendo, habían chicos que me parecían muy, muy guapos, pero creo que yo siempre me fijé en él y siempre se lo dije. Creo que con la persona con la que más converso es con Amor y lo saben y siempre se los dije. Es el que tenía ahí porque desde que entró a la entrevista yo no podía más de la ternura cuando lo veía. Entonces obviamente no pensé que él me iba a escoger a mí para la cita. Me escogió, me sorprendí también bastante porque no pensé que se había fijado en mí. Es más, no pensé que ninguno de los chicos se había fijado en mí porque nadie me miraba. Y cuando entré a la casa de ellos sentí que, como le dije en ese momento a una pregunta que me hizo Sebastián, lo de la máscara y todo, sentí que eso, que me tenían como una man como muy, muy dura, muy fuerte y no lo que realmente soy. Y dije, miércoles, la fregaste porque, claro, me puse nerviosa y pues obviamente puse la coraza. Entonces, Andrés tampoco me hizo tantas preguntas, entonces pensé que tal vez y no estaba tan interesado. Pero creo que desde que fuimos a la primera cita y conversamos y todo, yo he estado muy, muy segura. Después, obviamente, me preguntaba, ¿será que tengo que llamarlo a él a la segunda cita o no? O tal vez darme la oportunidad de conocer a otra persona. Y luego tomé la decisión, a pesar de lo que me decían las chicas o lo de que me comentaban. Ahora entiendo por qué Elizabeth tal vez me decía que llame a otra persona. Pero creo que tomé la decisión correcta. Llamé a Andrés y me gusta lo que estoy conociendo. Hasta el momento somos dos personas muy parecidas. No es un bobo, no es un bobo. Es una persona bastante inteligente, creo, y yo no soy ninguna tonta tampoco.
y creo que tengo las cosas bastante claras y en este momento se lo dije a él en una conversación que tuvimos la otra vez, lo quiero conocer a él y me está gustando mucho lo que estoy conociendo y estoy muy tranquila y muy contenta también. O sea, tú ya no estás en Entonces, esa onda de conocer otras personas. ni nada de eso. o sea, yo creo que con el poco tiempo que tenemos de conocernos, o sea, para conocernos, es un poco como si es que yo estuviera, por ejemplo, ok, conozco a Sebastián, conozco a Andrés, conozco a Miguel, me invento, entonces son 3 minutos, no terminas de conocer a nadie realmente. Claro. Entonces, me di el chance de conocer a Andrés, de darme el tiempo, de los pocos tiempos que tengo de conocerlo. O sea, hasta la puerta abierta no habíamos tenido más de 10 minutos de estar el uno con el otro y de hablar. Entonces, y me gustó. Entonces, si me está gustando lo que estoy conociendo, ¿por qué voy a querer conocer a otra persona? O sea, no tiene sentido. Me gusta bastante al hombre que estoy conociendo. Andrés, ¿cuál es tu posición referente a esto? ¿Tú también tienes esa posibilidad de conocer a varias o piensas igual que Mare de que ese tiempo que tengo disponible se la voy a dedicar a esta persona? Sí, de hecho ya hemos conversado con Mare, nos hemos hecho estas preguntas si tenemos el interés de conocer a otras personas y decidí decirle de que el tiempo o las oportunidades que tenga para pasar con alguna de las chicas, que la voy a escoger a ella porque me la paso bien, porque conversamos súper bien, porque reímos mucho y estoy emocionado por todo lo que está pasando y estoy muy feliz de absolutamente todo. Y Eli, yo sé que parezco, de repente tengo el aspecto o camino medio raro, no sé, pero no soy tonto, solo simplemente soy una persona callada que observo y actúo a raíz de lo que va pasando y voy viendo cuáles son las mejores posibilidades de todo lo que podría pasar. Elizabeth, ¿quieres decir algo al respecto? Sí, para empezar, yo no me siento nada mal en todo lo que se vio ahí. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando yo le dije eso a él, no le estaba diciendo nada que ver de la relación de ella, sino que me estaban preguntando quiénes me parecían atractivos. Entonces yo le dije que Andrés estaba súper guapo y todo, pero cuando yo dije tonto en el sentido que yo le dije, me parece muy tranquilo, me parece muy chistoso. Porque me estaba creyendo el cuento por lo que pasó con Donday en la casa. Estás yéndote por la tangente. Imaginemos y que no se es fue un tonto. eso. Sí, fue por eso. Fue porque, vaya, yo incluso a Mare, o sea, si se quiere molestar, que se moleste, pero a Mare yo misma le dije, la técnica que para vos es técnica, a los hombres a veces lo que hace que uno les diga que no, es al contrario. Si uno le dice a un hombre, no te quiero, hay hombres que lo toman al contrario y te buscan más y 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 más. Y por eso yo le dije, incluso a Amor yo le dije, o sea, yo le dije, si uno le dice a ese hombre no, ese hombre te va a seguir Dijiste más lo contrario probablemente. dijiste lo contrario ahí en la tele. Yo te dije. Y que la técnica de Mare de estar abrazándolo, de decirle, está bien, vamos a seguir saliendo, tal vez ella en su mente, ella misma lo dijo, ella en su mente fue, ok, él va a decir y se va a aburrir en algún momento. Pero mi pensamiento, obviamente todos pensamos diferente, fue al contrario. Yo si a alguien le digo, sí, está bien, es como que le están dando aliento, alas, le están dando alas. Entonces, ese es mi punto de vista, pues yo pienso bien diferente. Y pues lo de que saliera con alguien más, en realidad no, o sea, simplemente era el primer día. Y dije yo, ya tiene una cita programada con Andrés, lo va a seguir conociendo. Incluso yo le dije a ella, vas a seguir conociéndolo, entonces date la oportunidad de conocer a alguien más, porque obviamente desde el primer día no hay una gran seguridad, es el amor de mi vida. Ese es mi punto, porque yo pienso diferente. Sí, la próxima vez te invito a que camines un poquito más y me lo digas de frente, para ver si yo te puedo decir cómo yo pienso. Yo creo que yo soy una mujer mucho más, bueno, no mucho mayor que tú, pero tú puedes tener tu vida, yo también tengo una vida, yo tengo 2 años más que tú, he vivido un montón de cosas, no vivo en mi casa desde los 18 años, soy una mujer que ha trabajado desde los 18 años, que se pagó la universidad y que no le ha pasado tan bien en el sentido de que he aprendido un montón. Viví con 4 hermanastros, era la única mujer de la casa, 5 hombres y yo en una casa, entonces tal vez y puedo tener un poquito de conocimiento de cómo funcionan y tal vez y si hago las cosas no es porque sea tonta, es porque soy muy inteligente y sé cómo funciona la gente y porque lo conozco. Yo pienso que todo lo que se ve en la pantalla no podemos juzgar precipitadamente porque no conocemos el contexto de cómo inició la conversación. Es verdad. Y referente a lo de Mare y Donday el abrazo, el perdón muchas veces es sumamente impredecible.
que tampoco podemos saber el motivo por el cual estuvo un abrazo tan fuerte. Simple y sencillamente, ellos se conocen hace tiempo, tienen historia. Y creo yo que el abrazo no significa una otra cosa, simple y sencillamente fue liberar y perdonar. Es un abrazo, es cálmate. O sea, ¿sabes qué? Lo que me duele es que Eli, creo que con Eli hemos tenido mucha confianza, yo he hablado mucho con ella, entonces lo que me duele es que no me lo diga, porque, güey, estoy ahí, me lo puedes decir en la cara. Sí te lo dije, te dije esa Entonces, técnica para mí. pero ¿por no qué es. volverlo a repetir atrás? O sea, o sea, Pero es no como que tiene yo le diga, sentido. es como que yo diga un ejemplo. Sonó bastante feo. Sí, se Sonó escuchó bastante fea, feo, claro. sonó Pero es bastante como que yo feo. le diga a Amor un ejemplo, mira, me gusta tu vestido y venga donde alguien más y le diga, ya viste qué bonito el vestido. Si ya se lo dije a ella, o sea, es lo mismo, ya todo el mundo lo sabe, pues, o sea. La carta perdida ha aparecido. Mira, la verdad que cada quien sabe lo que hace y pues las mentiras tienen patas cortas. Si ya nos vamos a enamorar y casar porque eso es mentira. Sí, yo tuve el interés como un amigo, pero pues ya no sé si como amigo tampoco. Déjame hablar. Uy, contrólate, tómate tus pastillas porque estás como loquita. Tú me dijiste mujer indecente. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía. Te lo dije, te lo dije. Ay, casi me caigo porque hay un hueco aquí, disculpe. Lleva 5 días sin cambiar de opinión. Sin palabras, la verdad. Soy una persona que ha pensado muy bien las cosas. Creo que soy una persona que está bastante decidida de la persona a la que está conociendo. Me parece una falta de respeto que le diga a Andrés que es un tonto, que se escuchó como dijo, es un tonto, le está comiendo el cuento. O sea, están también queriendo como adobar, ponerle un poquito de salsita a lo que acabamos de ver para que no suene tan duro y es la realidad. Entonces, yo no tengo hard feelings, yo no soy una mujer resentida. A mí realmente hay muchas cosas que me pasan como mantequilla por el cuerpo porque créeme que me han pasado peores cosas. No me tengo por qué poner mal por... Igual, Mare, pero me duele sí, que me lo Mare, digan, que no me lo digan en la cara. Si le pegas es por su bien. Sí. ¿Ya? No. pasa nada. Bueno, esta historia da mucho de qué hablar, es por eso que vamos a continuar recapitulando de esta historia entre Mare, Andrés y ahora entra Don Dai. ¿Tú que la Obvio. conoces? Mira, yo te voy a ser sincero. Ella era Sí, una porque de se las... está ella era, enamorando, sí, sí. No, ella era una de las personas en mi vida que a mí me encantaba Pero- y se cumplió Espérate, ese que sueño termine, de que estar termine. con ella. Pero cuando yo llegué a su vida, ella estaba... En otra ella, sintonía. en su sintonía, en otra su sintonía. corazón estaba En otro lugar. en otro lugar. O sea, yo no terminé en malos planos con ella. Pero no era no ex, ni ex. Yo fui. Y hasta el son de hoy no la he vuelto a ver. Hoy la volviste a ver. Y acá en Estambul. Muy bien, y tengo una exclusiva para ustedes. Señores, la carta perdida ha aparecido. Y la tengo en mis manos. ¿Por qué abre? ¿Por qué echa fuego algo? Mira que ya ellos están bien. Yo sé, pero Igual eso la no va a curiosidad influir. es muy fuerte. Yo quiero saber, Todos queremos ¿quieren que lea la carta? No. No me importa lo que piensen, yo la voy a leer porque el público quiere saber qué dice la carta. Pensé mucho en hacer esto. Me decidí a todo para poco a poco ir ganándome un espacio en tu corazón. Voy a ganar esto. Sé que no sabes quién soy, pero veo que tu belleza ha asombrado a todos. Y les deseo suerte a todos. Y sé que no es una carrera ni una competencia, pero estoy decidido a conquistar tu corazón. Espero lograrlo. Y una cosa más. Sigue sonriendo. No sabes lo que causa tu sonrisa cada vez que la veo en la pantalla, aunque nadie lo note, no dejo de observarte. Postdata. No preguntes cómo llegó esta carta aquí, pero haré lo que sea para que Amor, digo sepas así, quién llegó una soy. carta. Nos vemos, Mare mía. ¡Ay, está bonita! Por eso te dije que era cómica, porque dice no preguntes cómo llegó esta carta aquí y se la dio Amor. Obvio, no sé cómo llegó. El truco era de que Amor la deje por ahí, tú te tropieces y te la encuentres, pero no fue así, pues. Sí lo iba a hacer antes de enterarme de lo que me enteré. Tengo algo que decir. A ver. Yo desde el primer momento estoy apoyándolo a él porque en el fondo
a lo mejor puedo entender que tenga sentimientos, pero quien escribió esa carta fui yo y él me la dictaba, o sea, con un sentimiento que yo decía. Y vos le "¿En ponías serio?". filtro. O sea, la letra es tuya. Esa es La mía. letra él es la de él y yo dictó. se la dictaba. Él la dictó. ¿Y por qué le hicieron No, así? no, el punto es... Es que el punto era porque no quería que se entere. De aquí Ah, a la mañana letra. iba a ver mi letra. Claro. Porque yo ya se muestra la letra de uno. Entonces yo le dije a él si él tenía la letra. Porque si iba a bonita letra notar, pues, tienes. se supone que yo quería que nadie sepa. Pero el punto es que él me dictaba la carta, lo que Claro, yo lo que escribiera dice ahí es lo que con yo- sentimiento, o sea, me lo decía con sentimiento y yo lo Y podía gagueaba, percibir. yo le decía. Y yo decía, pero esto... ¿Dónde algún momento vas a ser una persona seria con tus sentimientos? Porque ahora mismo estás hablando de algo bonito que supuestamente salió de tu corazón y sigues tomándolo como a broma. Los sentimientos no son de yo pienso- broma, yo uno siempre- yo siente siempre- y siente. Yo siempre he estado de acuerdo con todo lo que tú estás diciendo y te he estado apoyando, pero siento que a todos no puedes ponerle chiste, ¿ves? Tienes que ponerle como que más enfoque. Me cuesta. Es que no sé. Ya. ¿Piensas que es Tiene algo que de ser celoso defensa, contigo. de no verte tan abierto, No, vulnerable? ¿sabes lo que pasa? Que lamentablemente pues eso es pasado y sí, lo que dice ahí, créeme que al rato que se le escribí, bueno, que él lo escribió y yo se lo dictaba, lo sentía tanto. Es más, yo le decía borra, ponlo de nuevo, porque se dañaron como algunas cartas, pues te entenderás. Entonces, y ya es triste porque yo lo veo bien. Es más, tengo que aguantar que las muecas que se hacen, la hacen, y yo tengo que aguantar. Y yo siento Pelquín como pasan los besitos por aquí. Yo estoy así nomás, me quedo callado. Y sí, lo que tú dices es un problema mío. No me pasa de ahora. Mari lo sabe desde que yo en televisión allá tengo ese problema y que no puedo estar serio. Porque quizás, no sé, es parte Por de eso mi te digo que yo te he personalidad. defendido, pero después de que escuché eso de que sí, que ella ya me dio el chance, No, me no, no, arrepiento. no, Déjame mi amor. decirte. Escúchame una cosa, lo que Mi pasa amor. es que va a ser mi amor, vas a pecharle. Le está hablando de amor. Madre mía. A ver. No, yo lo, mira, a ver. Que déjame ponerme Incluso bien. Amor me lo dijo, como que ¿por qué lo sigues defendiendo? Y es verdad, o sea, hay cosas que tienes que aprender a ponerle un pare. Tengo que ponerle ¿Tú no filtro. crees y nada a no de eso, seguir las amor? cosas. Absolutamente nada. Nada lo crees. Nada. O sea, no puede ser tú- serio. ¿Cómo le voy a creer yo a una persona que es así? Y Tú te vas a terminar enamorando de mí, ve, por Dios, y no te voy a dar chance, vas a ver. Amor, es que yo creo que lo que pasa es que donde yo llevo de conocerlo, sí, también pocos días, pero algo que me llamó mucho la atención de él es que él todo el tiempo trata de tener este carácter o esta actitud como que él siempre está haciendo chistes, gracioso, y créeme que a todos nos cae muy bien eso y a todos nos parece un tipo increíble, pero yo sí he notado a veces cuando pasan cosas que de verdad le pegan, cómo cambia su actitud. Entonces yo pienso que lo que él hace es una pantalla que tal vez las chicas como no conviven tanto con él, no se han dado cuenta que en realidad a él sí le pegan ciertas cosas, pero esa es la manera de él como defenderse, como mostrarse como que no es vulnerable y tratar de sacarle un chiste a todo eso. Pero en verdad Dondai es un tipo que es bien sensible, pero no sabe cómo demostrarlo. Andrés, Y por ahí ¿algo lo- que quieras lo decir al respecto? Yo tengo una percepción y una opinión de Dondai. Nosotros compartimos todos en la misma casa. No, siento que no hay enemistad entre nosotros. Nos hemos hecho bien amigos por los pocos días. Y Dondai es una persona que tiene mucho carisma, que es divertida, que tira buenos chistes. Él es bien creativo. El único tema con él es lo que, si no me equivoco, dijiste vos, es que hay momentos en los que realmente tenés que ser serio. Hay momentos en los que tenés que saber también cómo ocupar tus palabras, en qué orden ponerlas y qué palabra utilizar. Porque ahora, o sea, las palabras duelen y se pueden tomar de diferentes maneras, pero hay cosas que pueden herir a una persona, que pueden dañar tanto como a nosotros o como a las chicas. E incluso hasta cuando vos entras después, o sea, después de las dinámicas que pasaron y entrabas Obrador y diciendo cosas, habían cosas que me incomodaban, que me herían, porque yo sé que las exagerabas un poco, pero pues, lo sé porque te conozco y yo dije, no pasa nada, y los chicos me miraban y me decían, oye, ¿será verdad? Oye, ¿será verdad? Y eso me jugaba en la No, cabeza. yo te doy gracias que... Y obvio, me hace quedar a mí como que si yo estaba jugando con Andrés y yo creo que, como te digo... No, yo nunca dije eso. Andrés ha podido conocerme en las citas, en los momentos que hemos estado juntos y yo creo que así como dice Sebas, yo también soy una persona muy energética. A veces me equivoco, sí, porque no confío tanto en mi intuición, que es bastante fuerte, pero no me la quiero creer. Pero creo que yo por lo menos sí me dejo sentir cuando
alguien me interesa. Entonces, cuando alguien me interesa o cuando ya puedo estar uno a uno con una persona es cuando cae todo, absolutamente todo, y aquí estoy y esta soy yo. Generalmente con los hombres tengo esta pared, entonces él Pero ha ya vas podido ver. más relajada, ya te estamos viendo un poquito más. Sí, no, ya ahorita ya soy yo, ya soy una guasa más, ya no me interesa. Pero bueno, ¿cómo empezó este conflicto entre Amor y Don't Die? ¿Quieren verlo? Sí, obvio. Bueno, El cuerpo rojo. aquí está. Yo escojo a Don't Die. A ver, una mujer no te va a hacer cambiar. Tienes que cambiar tú, madurar tú y crecer tú. Pero es el tiempo. Primero estar bien contigo para después poder estar bien con alguien más. Ese es un punto. No todo es malo. También, como tú dijiste, sí soy pana, soy chida. Me caes bien, güey. O sea, dejando de lado todo el trip de cómo eres como un hombre hacia una mujer. Y te digo que hay personas en la casa que están interesadas en ti. No la riegues. No solo ¿Tú quieres que estés no de te- necio así cuando ya te dijeron que no te quieren. ¿Tú quieres que me abra? ¿De qué hablas? De Mare, ¿quieres que ya no intente nada? No lo intentes al menos ahorita. E inténtalo con alguien más de la casa. Ve, conoce. Aquí estamos para conocer otras personalidades y otras personas. Igual y ahí ella dice, ok. O sea, a ver, yo lo veo así, veo que está cambiando, Pero eso no veo la- que está respetando mi decisión cuando yo le comenté que no quería nada con él y no lo estás haciendo. Eso da hueva, güey. Da Pero- hueva que un vato cuando tú le dices que no, siga ahí, siga ahí, siga ahí. Y mira, el ejemplo más claro que te puedo dar y más actual es este ahorita, que te digo, permíteme, déjame hablar a mí y estás... Amor, por favor, cuéntanos cómo fue todo este proceso, porque esta es la contestación a la primera cita que te dio originalmente Don't Die, y fue cuando te propuso, pues, que fueras su cómplice. Me gustó que lo hayan puesto porque los chicos todos me han visto hacia donde hay una actitud de, güey, bro, esto y lo otro, y que soy muy agresiva, pero realmente es que yo primero hablo con palabras y trato de comunicarme bien. Y se lo dije, como lo vieron todos ustedes, vean la manera en la que se lo dije. Hablé con él, traté de decirle, güey, hay chicas que se interesan en la casa por ti, ve hacia otro lado, ya te dijeron que no hay que seguir aceptando esas actitudes de machitos de, ay, me dicen no, pero se puede convertir en un sí. No, güey, no es no, para empezar. Y pues nada, o sea, pues ahí está súper claro. Después de eso exploté, pasaron otras cosas que supongo que se van a ver. Y pues ya, ese ya no soy yo, es Patricia. ¿Por qué lo citaste otra vez? Porque esa es la segunda, esta es la contestación a la primera cita. Lo cité porque en la primera cita no me dejó hablar. Se la pasó diciendo que él era un mal hombre y que quería cambiar y que él es muy malo con las mujeres y tenía una muy mala reputación y que yo podía ayudarlo a él porque solo yo podía ayudarlo a él a cambiar. Y yo me quedé en la primera cita. Para empezar fue como un güey, neta. O sea, ¿por qué me estás citando para quelarme de Cupido? Creo que no es, no. Pero bueno, dejando de lado esa parte, entendí súper chido de que, güey, ajá, sí, panas, platicamos, me cuentas lo que tienes planeado y demás, no me dejó hablar absolutamente nada. Y como es él, habla mucho, no dice nada. Entonces, pero pues me quedé así de que, pues así quiero conocerlo más y pues que me explique bien cuál es su plan y ver realmente cómo es él como persona, ¿no? Por eso lo cité nuevamente. No, y después pasaron unas cosas en la casa y dije, no, después de ese día que él me citó, después me dejó pensando y fue que Andrés lo mandó a la casa junto con Austin. Entonces, y ahí sí me di cuenta que sí estaba muy dañado de la cabecita. Y pues yo no le voy a poner a mi amiga a un güey dañado de su cabecita, ¿no? Entonces, menos a una persona como Mare, que no se lo merece, que hemos tenido la oportunidad de compartir muchas cosas y que ha sufrido bastante. Y ya no está chido. Entonces, pues nada, lo cité nuevamente para decirle, ¿sabes qué? No va a pasar, no te voy a ayudar, no cuentes conmigo. Porque pues eso hay que decirlo a la cara y no simplemente dejarlo pasar. Andreina, ¿tú piensas que a lo mejor esto que ha pasado entre Don't Die, Amor, Mare, fue una estrategia? Mira, la verdad que cada quien sabe lo que hace y pues las mentiras tienen patas cortas. Yo no sé si es estrategia, lo único que sí sé es que pues Don't Die tiene que sacarse ese chip de ser muy... Porque los chicos dicen él es un lindo, es divertido, chistoso. Acá las chicas tenemos otra forma de verlo porque él como que, él dice algo y la caga. Entonces, la embarra.
le embarra. Entonces pienso que él llega como que ya a coordinar las ideas y saber qué es lo que quiere, porque esto no es un juego. O sea, esto sí venimos acá a disfrutar, a pasarla chévere, a conocer personas, pero todos tenemos sentimientos y no se puede jugar con los sentimientos de nadie. ¿Qué piensas de la actitud de rechazar amor a Donday? O sea, la propuesta. Pienso que pues cada quien tiene la potestad de conocer a la persona a su debido tiempo. Ejemplo, Amor conoció a Donday y ya tiene una perspectiva de él, pero puede ser que otra persona lo conozca y diga, ah, sí, es verdad lo que dice Amor, o, ah, mira, conmigo es diferente. Entonces, no podemos juzgar, como dice por ahí, el libro por su portada. Entonces, somos muchísimos, tenemos muchísimo tiempo, no en 4 días ya nos vamos a enamorar y casar, porque eso es mentira. Entonces pienso que hay que tomárnoslo suave, relajados, disfrutar, no venimos a pelear, sino a conocernos y a sentir el poder del amor. ¿Andrés? Para acotar lo que dijo Andreina, Donday nosotros lo vemos lindo porque es nuestro amigo y porque nos hace reír un montón. De pronto sí, a ellas les molesta las palabras que utilizan más que todo, porque la actitud y la energía que tiene es divertida. Es buena y aceptable en cualquier círculo de amistad. El único tema es de que él tiene que ver la situación y mandarse una ubicación a la cabeza para saber qué palabras utilizar. Nada más, ese es el único problema que él tiene que aprender. Sebastián, te vi un poco incómodo como con la plática, la situación, como quisieras decir algo. Siento que de nuevo es el mismo punto, ¿ves? No juzgar los libros por su portada, pero entonces a la final todos terminan prejuzgando, siempre. Es una constante que está pasando aquí. A mí me parece, por ejemplo, que Andrea no cuestiona a Donday porque son de personalidades jocosas, son divertidos, exacto, entonces pueden llegar a congeniar. Todos le caen al parcero realmente, y si algo yo que he aprendido en la vida es que lo importante es la diferencia, qué tan diferente podamos llegar a ser y poder entender eso. Para muchas personas una relación ideal es con quien tengas algo en común. Para mí una relación ideal también puede ser alguien muy diferente. ¿Para qué? Para poder... Para impulsarse entre sí. Exacto, impulsarse, pero... Los polos opuestos se atraen. Exacto, los polos opuestos se atraen, pero es interesante también que las personas se abran. Pero como Andrea, ¿qué piensas de esto que dice Sebastián? De que, pues sí, tienes una personalidad jocosa igual que Donday, que por eso es que a lo mejor decidiste conocer un poco mejor. Sí, realmente le di la oportunidad porque pues se hablaba muy mal de él y quería saber si realmente él era así, porque cuando él llegó a la casa de nosotras por primera vez, su personalidad fue chévere y nadie comentó nada malo de él. Entonces, pues poco a poco lo he ido conociendo, no tanto, pero lo que he conocido es que sí es más la persona que llegó aquí, pero también se está dejando ver un poco y se está hundiendo con lo que ha dicho, con lo que ha salido, cómo se expresa, no coge seriedad en las cosas. Entonces, pues realmente sí yo tuve el interés como un amigo, pero pues ya no sé si como amigo tampoco. Uy, no, yo traté de ¿Será, defender. Donday, que a lo mejor cada vez que te dicen no me juzguen, pero sigues con el chiste y no te dejas ver? Porque yo creo que si las personas que te ven día con día piensan diferente a ti, que comparten diferente a las chicas, perdón, entonces, ¿qué está pasando en esa comunicación A ver, con el otro lado? puedo decir de corazón es que todo lo que sale de mi boca no es para hacer daño a nadie. Eso, a más que se entienda mal, a más que se... Sí, me voy a poner a leer. Bueno. Sí, tengo que crecer. Gracias a las personas. Yo lo que sí les puedo decir, yo me estoy mostrando como soy. A más que me falten muchas cosas, no puedo ser perfecto y no puedo ser monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Pero inténtalo, Donday.
Porque Sí, de lo momento intentaré. pareciera que Solo que lo se, intenta se y- mete en el hueco y debe de Sí, como que... Es como que camina 2 pasos, evita- segundo. evita Sí, y de Dale, nuevo. camina 2 pasos. Pero mira, a lo mejor dice Dios que un día tras otro. Entonces vas a tener oportunidad. Todo obra para bien. Claro que sí. Así que no pierda, no te bajes de su humor, pero Es que es como que Filtro. me choca un chin porque es como que me están todos cayendo al, brother, tu personalidad y lo que hablas y me cuesta porque, chuta, ese soy yo. Nadie te está diciendo Es que que cambies. nadie Bueno, yo sé que de Solamente- momento, solamente que esta moderes situación- algunas cosas. Nadie te Porque- está diciendo, tú no vas a cambiar aquí por nadie. Aquí nadie te va a decir, tú tienes que ser así, así, así. Ya tú eres Y si así. de última piensas Simplemente cambiar, qué tienes pena. que moderar alguna que Solo- otra cosa. Eso es todo. muy bien sabemos que este tema de Donday ha traído conflictos en la casa de las chicas, específicamente entre Amor y Andreina. Vamos a ver qué sucedió. Amor, la verdad que no me gustó que hayas dicho... Yo sé que esa es tu forma de hablar. Por eso te dije, no me digas porque pues yo sé que allá es como que no seas boba. No, deja de pendeja. Entonces, no me gustó. No, o sea, a mí... Tenías razón. A mí, tenía razón. A mí no me gustó. A las otras, si quieres, les dices. No sé si a ti te molestó, Elizabeth, pero a mí no me gustó. Entonces, yo soy así de que no hablo por detrás y, ay, me cae mal, amor, y en tu cara estoy, ay, linda. No, porque No hablé por detrás, güey, te lo dije de frente. No, yo estoy diciendo que yo no soy así. Ok, pero no tiene nada que ver con... Entonces, por eso, no te estoy reclamando. Te estoy diciendo, me estoy acercando a ti, te estoy diciendo, oye, no me gustó que me digas, para que tú sepas que para la próxima no me digas a mí eso. Ok, entonces yo cuando esté hablando de un tema que a mí no me guste o que realmente me veas alterada, Respétame. no opines. No, es que sí voy a opinar, porque en esta casa vivimos todas. No, güey. Y voy a opinar. No opines Lo que en sí- una estupidez, güey. No, es que no es estupidez. Esa es una estupidez. No, sí es una es. estupidez Es- que yo les esté diciendo, este vato es así, así, asado, porque a mí me dice esto y luego me entero de esto y Mari no va a decir nada porque es su amigo. Y luego que tú vengas y digas, ay, no, pero si tú quieres, ve y conócelo. Obvio. Cada porque- quien hace con lo que quiere. Obvio, está bien. Cada quien hace lo que le da la gana. Por eso, si Andrea quería estar con él, pues déjala. Y yo le estaba diciendo que no por mis razones. Oh, si ella no son quería sus hacerlo, tú no razones. tenías por qué salir y decir, ay, no, pues es que si ella quiere, la tiene que defender. Obvio, ella porque es tiene mi boca y se puede amiga. hablar sola. Obvio, por eso, porque es Y mi también amiga. es mi amiga, por eso yo tengo la Por confianza eso, de pero decirle las entonces, cosas. Por eso ya obvio. vino después conmigo y me dijo, oye, A ¿sabes mí, no qué, me amor? subas, a mí no me subas el volumen. Estamos hablando como personas normales. Te juro. Y yo te pido, por favor, que si tú quieres decir algo, está bien. Tú puedes opinar, yo también. Pero no me digas pendeja, porque yo no te he faltado el respeto. Y en mi país, decir pendeja es pendeja. Y tú me estás En el mío confirmando. también, por eso lo Entonces, dije. no me lo digas. Porque no te gustaría que te diga, eres una pendeja. No te Si estoy gustaría. haciendo algo mal, al chile prefiero que vengas a la cara como una persona real y no nada Por más eso. tener tu carita de... Esta es la que soy y esta es la que siempre va a ser, porque esta es la que soy. Amor, no me gustó que me digas eso. Pero si tú me dices, ¿sabes qué? A mí no me importa, entonces cada vez que tú digas alguna palabra, yo te voy a responder. Ok. Ok. Ella vino conmigo, me dijo, es que no me gusta que me digas pendeja, porque sé que en México pendeja significa como boba, no, en México significa pendeja. Claro. Y me dice, no, es que, la verdad es que a mí no me gustó que me dijeras eso, porque es que no sé qué. Y le dije, entonces no opines en un tema que sabes que a mí me puso mal. No opines en un tema. No, es que aquí vivimos juntos y claro que voy a opinar, entonces acátate las consecuencias. Me dijo, entonces tú también acátate a que yo te responda. Pues dale, yo no me estoy quejando. ¿Y qué opinó de qué? Ah, es que tú no estabas. ¿Dónde hizo uno? Quiero aclarar que ellas ya pasaron en la página, ya lo platicaron, pero quiero preguntarles, ahora que lo están viendo, ¿cómo ven la situación ahora? A lo mejor que están ya con la cabeza fría, más tranquilas. Veo de momento un poco de incomodidad, Andreina, en tu cara. Cuéntame qué está pasando por tu cabeza. Mira, yo soy una persona tranquila, que le gusta estar feliz y no me gusta meterme en problemas con nadie. Pero yo no me voy a quedar callada, yo no voy a llorar e irme a un lugar, yo le voy a decir las cosas como son, pero tranquila. O sea, yo no tengo que estar ni gritando ni haciendo caritas, porque aquí todos merecemos respeto. Y a mí no me gusta ridiculizar a las personas. Y si yo estoy haciéndolo de una manera correcta, como un ser humano, espero también lo mismo. A mí me gusta tratar a las personas como me gustaría que me traten, porque así me enseñaron en mi casa, porque así son los valores en mi casa.
aquí se pueden estar riendo y todo, pero yo estoy contenta y feliz porque yo en ningún momento ni a ella ni le subí el tono, ni le dije las cosas golpeado. Están esperando que yo le grite o algo así y esa Andreina no existe, esta soy yo. Así vine de Ecuador, yo soy tranquila, les digo las cosas con tranquilidad, hablando como una persona normal. No estar gritando, ni haciendo ñañaras, ni niñerías, porque yo no soy una niña, yo soy una mujer que me puedo comunicar con una persona sin estar insultando, diciendo cosas despectivas, porque pues todos merecemos respeto. Y creo que a nadie le gustaría que le digan deja, porque pues todos venimos de diferentes países y yo pienso que aquí el respeto debe ser la base en la casa. Amor, ¿cómo sientes esto que acaba de decir Andreina? Porque de cierta forma, claramente le molesta ver la situación y a lo mejor lo que se dijo luego o la forma en que se tocó el tema en su casa. Hay unos valores. ¿Cuáles son los tuyos? Total. Oh. Contexto. Yo estaba muy enojada por lo que me había enterado que había pasado con Hyundai, que ese tema no se ha tocado y espero próximamente lo hagan. Y yo estaba muy alterada. Escuché a Andrea hablar al respecto de que no, pues igual sí le doy la oportunidad y así le dije, güey, la estás regando, es esto, pasa el otro, pasa el otro. Y dije, pues la palabra, ¿no? Lo dije para todas. Inclusive Andreina llegó muchísimo después, que creo que ni siquiera se echó pues, toda la historia y el por qué yo estaba tan enojada, ¿no? No, yo estaba ahí. ¿Me dejas hablar? Por qué se haces? ¿Por qué no mientes? ¿Me dejas hablar? ¿Por qué se haces? Empezó a opinar y a decir y fue como, bro, ¿qué te está sucediendo? Lo dije a todas. Nunca en ningún momento fue, es que tú eres una tal. Lo dije absolutamente a todas. Y todas se quedaron calladas. Una, porque saben que así soy. Dos, porque saben que estaba molesta. Y tres, porque saben que el tema que yo estaba tocando es algo que me duele demasiado. Yo no me voy a quedar callada. Bueno, eso es pasó. así. Después terminó, yo estaba muy alterada y como me conozco dije, no la voy a regar con las niñas más, me voy a ir a sentar allá. A lo que corte A viene esta mujer, va conmigo y me dice, ay, es que no me digas así. Y es como, a ver, güey, no me hagas quedar como una mala y como una villana porque realmente no lo soy y creo que todas las niñas... Ahí a está el excepción video, ahí está el ¿Me puedes, video. porfa, a dejar hablar? No te estoy dejando Yo te como una permití villana. hablar. ¿Me puedes, por favor, dejar hablar? Gracias. Y pues bueno, fue conmigo y me enfrentó y me dijo, oye, es que no me gusta. Y le dije, o sea, ¿por qué me estás queriendo dejar como una villana aquí enfrente de todos cuando realmente esa no es la situación? A ver, si a ti no te gusta yo cómo me comporto, de acuerdo, gracias por decirme y darme tu opinión que jamás te pedí, pero no vayas y opines en un tema que a mí me molesta, porque si no, yo voy a actuar así. Se lo dije políticamente, diplomáticamente, como ella habla. Se lo dije, por favor, entonces no opines, no me estés diciendo X o Y cosa, no opines cuando yo tenga un tema que pues a mí es de mucha molestia y angustia, realmente. Y me dijo que no le importaba, que ella se iba a opinar y que no sé qué. Entonces, pues yo no entiendo los valores que dice que tiene porque se supone que respeta y respete, que no sé qué. Y le estoy diciendo, bueno, no te gusta, no opines. Y mucho menos cuando ni siquiera sabes el contexto. Porque luego cuando tocamos el tema contigo dijo, es que yo estaba defendiendo a mi amiga Andrea. Andrea, nada que ver. Es que no hay nada que defender porque yo no iba a ver a Hyundai de manera amorosa, simplemente era como una amistad porque siento que fue con la única persona que tuve esa conexión de personalidad. Okay. Por eso es que siento Creo que esta pelea que hubo fue innecesaria y no me gusta porque íbamos tan bien todas que nos llevábamos súper bien. Deja hablar. Y por esa tontería que no No he tiene hablado. importancia porque no fue ni de modo amoroso, se formó pues este problema y me siento un poco mal porque sé que estuve involucrada y que Es que fue tú no por la tienes nada que razón. ver. Mira, yo quiero sea, decir realmente no, algo. hermana, déjame no. hablar. Uy, contrólate, tómate tus pastillas porque estás como loquita. Oye, ¿qué te pasa? A ver, Eso no mira, es lo que mira. Las personas que Tómate toman tus pastillas, pastillas, güey. Mira, Jue madre, no quiero puedo más. hablar porque la verdad que aquí estas chicas que están al lado mío, tienen... Oye, es que es delicado que digas tómate Déjame tus pastillas. hablar, Yo tomo pastillas porque tengo ansiedad y acaso eso está mal. Déjame hablar. Es que qué No ignorante. hagas un problema Wow. grande, no te metas Sí, en sí, pitos sí, es verdad, ajenos. tienes razón. Mira, yo voy a decir algo porque aquí estas dos chicas en serio ya me tienen hasta aquí, Vanessa. El día de ayer yo tuve un problema y yo llegué a la casa, a la van 15 minutos y yo no voy yo no quiero, o sea, aquí el respeto no existe. Parece que a estas dos señoritas no existe el respeto. Aquí, Mare, todavía me duele y en serio quiero hasta llorar de la impotencia de una persona de mi país
Oh, ya está metiendo Me los países. decepciona que trate ahí así porque me dijo mujer indecente, me dijo cállate. Te dije que lo iba a sacar. Cállate y después me dijo, no voy a decir la mala palabra. O sea, yo no entiendo cuál es el problema conmigo. Yo las trato con respeto, las trato bien, no ando hablando detrás de ellas y yo creo que merezco lo mismo. Pero aquí hay como que, no sé, una pica, una envidia y no entiendo qué hay. O sea, yo no les he hecho nada para que ellas me traten a mí así. Y yo creo que aquí debe de haber respeto. Puede ser todo, te le puedes coger al novio, lo que sea, no sé. Pero yo pienso que aquí las malas palabras a estas niñas en casa no les enseñaron. ¿Sabes qué es lo que pasa, Andreina? Que al menos a mí, y como pudiste darte cuenta, Mare también, no hay excusa, nos enseñaron que cuando algo no nos parece lo digamos en la cara. Y no quería hacer esto, pero realmente hay todas han dicho algo al respecto, pero ninguna tiene los suficientes ovarios para decírselo en la cara, como en su defecto lo hemos hecho aquí la señorita Mare y yo. O sea, Mare, yo creo que nadie ¿qué está se merece pasando y eso. cómo entras a esa historia? Por favor, no generalices. Mira. Que yo sí tengo algo que decir, pero lo Estoy- digo en la cara al que sea. Sí, A ver, estoy relajándome bastante porque la verdad es que yo sabía que esto iba a pasar. El papel de Andreina es el de la víctima. Y es lo que está pasando. Siempre interrumpe, siempre esto, siempre lo otro. Ayer estábamos todas muy cansadas. Creo yo que antes que una competencia aquí hay que respetar que vivimos en comunidad y somos 9 chicas. Y todas estábamos bastante cansadas, agotadas y tuvimos nuestra cita. Sonó la alarma y Andrés y yo salimos. La alarma suena en todos lados. Y allá la esperamos como 15 minutos cuando ya todas nos queríamos ir a dormir. Entonces, sí, fue ese el tiempo. Ok, yo quiero interrumpir aquí. Entonces, espero que Miguel, terminar vas a de tener contar tu y turno, luego... deja que hable. No sé lo que habrá pasado, no tiene la culpa Miguel ni nada. El punto es que si tú sabes que tienes 8 compañeras, como quieras llamarles, que están agotadas, que te han dicho que están enfermas, que te han dicho que no se sienten bien, que una casi se desmaya, si suena la campana, me tengo que ir, porque necesitan descansar, porque no eres la única que está viviendo ahí. Yo vengo, creo que todas saben lo responsable y lo disciplinada que soy con mi trabajo. Yo me levanto, yo no me quejo, Todas. yo duermo 3 horas. ¿Por qué te encanta interrumpir? Duermo lo que tengo que dormir, me levanto, voy, hago las cosas que tengo que hacer, nunca me quejo. Ayer fue un día donde estaba bastante cansada y llega y ni siquiera pide, discúlpenme chicas por llegar un poco tarde. Lina está ahí Esto- y yo pedí disculpas, así que no mientas Porque y no te omitas encanta cosas. interrumpir. No, entonces no ¿por qué te mientas, encanta? porque No estoy las cosas mintiendo. no son Andreina, así. Entona. Tú estás Mínimo. mintiendo. Tú estás mintiendo. No, Yo tú nunca estás te dije mintiendo. una mala palabra. Tú me dijiste, Por oye, Dios. qué cínica, y aquí tengo a mis compañeras, porque querida. tú me dijiste, cállate. ¿Alguien quiere decir? Ok, y un montón ¿Qué de cosas cosa, que Miguel? nada Tú que no ver. ahora, por favor. Vas a tener tu punto cuando te dé la palabra, ¿va? Y yo creo que mujer indecente no se le dice a nadie, porque ella No me te está dije difamando. Tú me dijiste mujer Wow, indecente. Yo sabía que esto iba a pasar, yo sabía. Te qué lo dije, bestia. te lo dije. Ay, casi me caigo porque hay un hueco aquí, disculpen. A mí también creo que muchas de las chicas que estamos acá estamos incómodas con la actitud de ella, no solamente por el tema del carro y los 15 minutos y que llegó feliz y campante como si estuvieran en el parque de diversión con su exnovio o novio o no sé qué será, Miguel. Porque todas estábamos cansadas y queríamos obviamente dormir. Yo estuve mal, por eso es que llegué tarde. Hoy día también tiene ciertos comentarios que la verdad que... Voy a hablar personalmente, ¿ya? ¿Ok? No por las demás. Molestan porque yo llegué tarde ese día, creo que muchos supieron por qué llegué tarde y hoy día volvieron a hablar del mismo tema y ella dijo, bueno, yo llego temprano, ella es la perfecta, la que hace las cosas bien, La que le gusta tiene a todo el el lleva y mundo. trae, tiene Ajá. el lleva y trae siempre, por ejemplo, La que Sebastián le cuando dijo que le escogió su gusta. cita con, creo que, bueno, no me acuerdo los nombres porque soy malísima con los nombres. Escogió 2 citas y me preguntó a mí y a otras chicas que no me acuerdo quiénes estábamos en la conversación, como que escogió a Miguel y a Austin y en verdad no sé qué hacer, porque no sé qué, y le voy a faltar el respeto a Miguel si es que salgo con otro, y como que todas le dijimos, o sea, pero estamos conociendo y fresh, o sea, conoce a otro chico. No, porque yo jamás haría eso, que no sé qué, y al día siguiente escoge a Sebastián. O sea, no es porque escoja a Sebastián, sino que uno tiene que ser clara con lo que dice. Si yo digo una cosa o quiero hacer creer algo, tienes que ser consecuente con tus actos, y ella no lo es. Mira, y o hay sea, varios, no he terminado. Ok.
otro comentario que le dijo a Jessica, sí lo voy a decir, porque tú también tienes que aclarar las cosas. Le dijo a Jessica como que, ay, él me escogió a mí y así como que me escogió a mí, así sale contigo o sale con quien sea, me va a volver a escoger a mí. O sea, ella, todos se mueren por ella, o sea, la verdad que no entiendo, pero siempre hace dar, o sea, como ciertos comentarios a la gente, a nosotras, para que nos sintamos mal o hacernos creer que todos en la casa se mueren por ella. Mira, yo creo que aquí, Y todas saben aquí hay eso. grabaciones y me gustaría que todo lo que tú estás diciendo lo saquen, porque yo lo único que quiero Ojalá. es respeto nada más. Si quieres O sea, respeto, tienes que respetar no, al y resto. yo respeto No hasta la persona respetas. que entro aquí y todo lo de producción pueden hablar de que yo aquí no me Es una- quejo, yo me acoplo, pero yo no voy a esperar que alguien me diga cállate, que me diga mujer indecente, que me diga algunas palabras, cuando yo eso no hago. Yo doy y a mí me gusta que me traten como me gustaría tratar también. Entonces ellas, no sé, las que están aquí, hay algunas que, no sé, se ponen en esa actitud conmigo cuando yo no les he hecho nada. Vanessa, Todas estamos locas y tú eres la Todas son única que está víctimas. acuerda. Ella es Entonces. la víctima, todas somos A ver, víctimas. chicas, va para los chicos, pero Todas son Miguel, locas. tú ahora mismo no vas a hablar. Tú no respetas yo a ¿Piensan que nadie. aquí Yo no vengo a falta el hacer respeto ñañerías. Deja que hable fuera Vanessa de los mínimo. problemas, Sebastián? Yo siento que no se están tolerando, pero de alguna manera todas tienen la misma opinión un poco sobre Andreina. Yo no la conozco a fondo, no he convivido con ella, pero lo que veo es que todas están de acuerdo con que ella es un poco pasada. Lleva 5 días, lleva 5 días sin Entonces, ¿por qué cambiar de eres opinión. hipócrita? Lleva 5 días sin ¿Por cambiar qué de eres opinión. hipócrita? O sea, no creo que todas estén equivocadas. Es que, ok, yo no me meto en lo de ellas, hablo de ti. ¿Por qué eres No, hipócrita? tranquilo, ¿te preocupa que saquen a tu novia? No me preocupa ella, me preocupa, eres tú. No, pero es que ya no se Pero ¿por qué? Mira, ya Porque cállense la yo- boca. Yo me siento bien, porque están haciendo todo mal. Vamos a recordar unos momentos dulces de Andreina. Que es el tipo de persona que pelea por un hombre. Yo también. No creo, no la percibo. Yo No. espero la verdad porque siento que, bueno, es que yo siento como que de solo de ti siento que yo puedo hablar, pero de ahí como que yo entro y digo algo, tú te vas a dar cuenta. Ya, no sé si ahorita, porque no me ahora siento. voy a observar. Pero observa y vas a ver que yo voy a decir algún juego o algo y es como que, no sé. Sí, que como que le da más atención a otras personas que a ti. Sí, como que no siento ese compañerismo de antes. Y yo aquí, ustedes tienen una semana aquí. Yo llegué hace como así ahorita. Y yo voy a ser fuerte, eso sí. A mí, o sea, yo voy a lucharla hasta el final porque tú no sabes lo que me costó estar aquí. Andreina, te veo llorando. ¿Qué piensas de este video? Sin palabras, la verdad. Yo solo vine acá a divertirme, a pasarla chévere, a eso. Ese juego de autovictimizarse no es tan chévere, ¿ves? Yo creo que no lo tomes a mal, pero es un momento en el que uno debe sentarse y autoanalizarse. Hey, parce, ¿qué estoy haciendo mal? Para que todas digan eso. Entonces, es mi humilde opinión. Miguel, yo sé que tienes algo que quieres decir, pero lo vas a decir después de este video. Recuerdo tanto que tú dijiste, sí, es que tú quieres conocer a 5 más y yo te dije, a ver, no puedes estar creyendo. Yo no dije eso, se lo dije Porque me Jessica. acuerdo que Jessica lo había dicho y tú dijiste que sí, que de 5 y yo te dije, no puedes estar creyendo todo lo que diga la gente. Porque Y no es que justo lo crea, Jessica- yo te estoy viendo, ¿No? nada más. No, porque Jessica justo también me pidió disculpas y me dijo a mí, Andreina, ¿sabes qué? Lo dije muy mal, no era así como lo quería decir, no eran 5, yo no. Y yo no lo Y digo yo por lo te- que dijo y no- Jessica. y no está mal que yo conozca. Yo conocí a las 3 personas y me elegí y decidí por ti. Dije, oye, de los 3, O sea, yo pienso que la actitud que yo tomo hoy te debería decir todo lo contrario. Te debería decir que me importas y que si me molestó algo fue porque me importas, ¿no? No porque en verdad quiera conocer a alguien más. ¿Me explico? O sea, yo te dije a ti, la única manera que yo conozca a alguien más sería que tú también sigas en eso y como yo no te veo que me pones como prioridad, yo no voy a estar tampoco poniéndote como prioridad a ti. ¿por qué dices que no te pongo prioridad? No he dicho que no me pongas prioridad, por eso no he buscado otra cita. Sí te he puesto en prioridad, pero tú me haces dudar de que si yo soy tu prioridad y yo tampoco quiero. No se ha notado que la eres.
No, hoy no me lo hiciste. Claro, hoy porque tuve mi actitud como la tuve porque estaba molesto. Pienso que la actitud que yo tomé hoy no hace sentido que signifique que sea que yo quiero conocer a otra persona y por eso me comporté así. Todo lo contrario. O sea, si me comporté así fue porque algo me molestó. Y a lo que voy, me estás conociendo también, estás dándote cuenta cómo soy, te estoy explicando, estoy tomándome el tiempo. Ni siquiera quería cenar en realidad, prefería seguir hablando contigo. ¿Qué es claro para ti? Que es claro para mí, te estoy diciendo, yo no quiero conocer a nadie más porque tengo buena química contigo. Si la química sigue bien, sigamos. Si tú te sientes que ya no está bien la química y ya tú no quieres hacerlo tampoco, entiendo. ¿Tú estás seguro de que me quieres conocer? De que no vas a estar dudando porque tú me ves coqueta. Miguel, has querido hablar todo este rato. Es tu momento para explicar, para hablar. Ok, respondiendo ahora a todo lo que acabamos de ver en el video, como dije, creo que Andreina ahorita mismo está pasando por un momento fuerte, por todo lo que está pasando tanto en la casa de ella como con los comentarios que estamos escuchando del lado acá. Y pues nada, respecto a lo que pasó ayer, sí, yo no lo niego. Yo desde que llegué aquí dije que si sentía química con una persona, no quería andar como en ese juego de estar de picaflor, conociendo aquí, conociendo allá, porque si yo siento una buena vibra en un lugar, me gusta seguir por ahí y no dañarlo. Pero respecto a las cosas que ha pasado ayer y lo que vivimos, creo que tanto ella como yo estamos de acuerdo en esto, nos estamos conociendo. Yo empecé a ver las cosas que a no le gustan, ella empezó a ver las cosas que a mí no me gustan y pienso que para ambos es la misma decisión, como que pienso yo que lo mejor es un respiro, tomarnos el tiempo de pensar bien las cosas. Si ella quiere conocer más gente, ella es libre de conocerlas. Yo no tengo nada en contra de eso. Se lo dije ayer. La verdad pienso que no significa que nos llevemos mal ni nada. Simplemente estamos empezando esto, no podemos tomar decisiones apuradas. Yo creo que desde que llegué aquí, como lo dije, no me di la oportunidad de conocer a más nadie tampoco porque sentía esa buena química ahí. Y no quiero decir que no la siento, todavía me parece una persona súper interesante, una persona increíble. Pero pienso que lo que nos merecemos los dos es como un tiempo para pensar bien las cosas. Pero ¿sientes que esta decisión la tomaste tú o la tomó ella con sus acciones? No, siento que yo no voy a hablar de las acciones de ella porque pienso que ella está en todo el derecho de hacer lo que quiera hacer. Okay. Yo también estoy en el derecho de actuar como yo quiera hacer. Si ayer me comporté de una manera frente a cámara, se lo dije a ella primero hablando con ella, hoy de nuevo me disculpo, yo no soy así, pero también soy humano y a veces me enojo y a veces reacciono de maneras que puedan ser groseras o lo que sea, pero no fue como que porque yo es así, fue simplemente un mal momento que tuve y pues nada, ella obviamente le molestó también, le afectó y pues nada, creo que ayer cuando tuvimos la discusión que tuvimos, pudimos hablar de todo esto un poco, no es una decisión que estoy tomando yo solo, ella también me lo dijo ayer y pienso que es lo mejor, simplemente darnos un respiro, que ella pueda seguir participando del poder del amor, conociendo más personas, yo también me voy a dar la oportunidad de tomarme mi tiempo para pensar bien las cosas, para conocer a las demás personas y ver qué pasa. O sea, creo que no hay como que buscarle un problema donde ya no lo hay. O sea, simplemente fue algo que tuvimos una discusión ayer, para algo nos quedamos hablando un poco más de tiempo como para tratar de resolverlo y pues nada, yo me siento tranquilo con esto, espero que ella también. Y yo lo que no quiero es seguir como con este problema, pues simplemente ya lo que pasó, pasó, aquí estamos empezando, estamos aprendiendo y creo que a eso vinimos todos. Chicos, Renier. Yo pienso que tú estás tomando una decisión un poco precipitada. Estás como que, no sé, apresurándote a las cosas. Yo creo que no la has llegado a conocer bien. Y es como que la estás dejando ir. O sea, si tú de verdad la quieres, lucha por ella. Estás como que vamos a darnos un tiempo, vamos a conocer a otras personas. O sea, bueno, quizás es entendible porque por las cosas que están pasando, hay No, pero veces que bueno, permíteme hablar, que ya tú hablaste. Hay veces que uno debe tomarse un cierto respiro porque las cosas abruman a uno y uno quiere el break, ¿verdad? Y el respiro también es que Andreina ¿Sabe? también ha decidido conocer a otra gente. Él a lo mejor no. Él Es que quiere es cierto. respetar la decisión de Andreina de que conozca a otra gente. Porque eso también es muy válido de Andreina. entonces, y a lo que voy. Pero Dale, no termina, termino, termina. es que no he terminado yo lo que quiero tampoco. saber es entonces, ¿fue una decisión mutua? ¿O eres tú el que estás decidiendo eso? Porque ella no ha dicho nada de tomarse un tiempo, eres tú el que lo dijiste. Antes de que ella responda, disculpa, perdón. Antes de que ella responda, o sea, yo aprecio mucho lo que me estás diciendo, pero es como que Somos diferentes. tú no has vivido lo que yo he vivido cuando estaba en las citas con ella, cuando he estado hablando con ella, no la has conocido de la forma que yo la conocí, ni has vivido lo que yo estoy viviendo. Tal vez para ti pienses que es como que la estoy dejando ir, pero yo creo que desde que llegué aquí he demostrado que mi enfoque estuvo en ella.
yo he demostrado que no he estado de picaflor, tal vez, tratando de conocer a una, la otra. Yo traté de enfocarme en algo, en dejarme llevar y abrirme en lo que estaba sintiendo. Y pues nada, si las cosas en un momento se tornan difíciles, no es que me estoy rindiendo, o sea, no significa que yo tal vez en el futuro no pueda volver a tener una cita con ella. Pero por lo menos por ahora creo que lo más sano para los dos y lo más tranquilo sería que, ¿sabes? No apresuremos las cosas, que ella se tome su tiempo de seguir conociendo a la gente. Yo también lo voy a hacer y no nos llevamos mal. Pienso que no estoy mintiendo si digo que no nos estamos llevando mal. O sea, es como que, ok, es la decisión que pensamos que es lo más tranquilo, lo más sano y pues nada. Este día, una persona tendrá que regresar a su país y dejar el sueño de conseguir el amor dentro de esta casa. 2 chicas y 2 chicos serán blindados, protegidos de ser eliminados. Porque la verdad es que no me gusta su actitud. Pero como aquí no se aceptan empates, eres el ganador absoluto. Muy bien, antes de continuar, quiero preguntar, ¿algo más que decir antes de seguir? Yo creo que ya estamos claros. Bueno, ¿Están claros? Yo Sí. quiero decir algo. Andreina. Quiero preguntarles a todas mis compañeras y que me contesten, pues, sinceras, que me digan qué vieron en mí que está mal, para yo poder entender, porque se supone pues que nadie es perfecto, todos cometemos errores, y entender, para yo poder mejorar, porque yo pienso que las personas tienen ese chance de mejorar y pues eso. ¿Por qué no nos dijiste eso atrás de cámaras y por qué sacaste a relucir algo que pasó atrás de cámaras conmigo para hacerme quedar como agresora? ¿Por qué no nos fuiste a pedir perdón atrás de cámaras? Bueno. Eso te la dejo. Listo, y no voy a volver a hablar del tema. Se acabó el tema, Andreina, para mí. Muchísimas gracias. Amor. Sé que no eres una mala persona, güey. Y lo sé porque te conocí de una manera chida. Fuiste conmigo, platicamos, independientemente de que llegaste después o no, lo del cargador, de que esto, que el otro. Y sé que tú también sabes que yo no soy una mala persona. No eres una persona conflictiva. Lo que pasa contigo es que no dejas hablar, te metes en las conversaciones de todos, quieres a fuerza opinar, no llores. No, de verdad no te estoy atacando. No me considero una persona mala, pero esta actitud me gusta. Ey, quiero cambiar, quiero llevarme bien con todas porque de eso se trata. ¿Sabes lo feo que sentimos todas cuando escuchamos el yo no vine aquí a ser amigas? Es como, güey, nos estás dando a todos la razón de eso. Sabemos perfectamente que viniste pues, a encontrar a alguien más y demás, pero convives 24/7 con nosotras, güey. 24/7. Mínimo hay que tener como ese compañerismo, igual y no respeto mucho la manera en la que actúas o la que piensas, pero hey, la respeto, está ahí, no me meto. Son ese tipo de cositas que hemos tratado de comunicártelo, o al menos, igual y no tan directamente, pero sí de que con gestos y de que, hey, deja hablar, de que, hey, no es tu turno, dices algo y todas calladas, o sea, es ese tipo de sutileza que tratamos de intentar contigo, no funcionó y tuvimos que llegar a estas instancias. Te digo de eso de la mejor manera posible, espero que lo agarres igual y me lo tomes de la mejor manera posible, y simplemente es eso, es que realmente estuviste mencionando ahorita que pasó todo el problema, es que las cámaras, es que esto de que las cámaras, y esto de que el otro las cámaras, y es que las cámaras lo grabaron, y es que está ahí la televisión no miente, güey, creo que vienes de más realities, pero la mayoría de nosotras se nos olvida que hay cámaras. O sea, realmente estamos en nuestro papel de, güey, pues esta soy yo y así vengo y así me expreso y así pienso y lo compartimos entre todos, y eso es lo chido, que entre todos nos vamos conociendo porque somos de diferentes países y está bien cool conocer otras culturas. Pero es ese punto tuyo que dices, ay no, es que esto, es que una niña te dice, oye, es que me gusta esta persona, y ay sí, pero es que a mí también me dijeron que le gusta este y también le gusto yo, y es que, oye, es que sí vine y me dio un beso aquí, es que ese tipo de cositas es como, ay güey, o sea, sí duelen, porque por más que tratamos de tratarte, llevarnos bien contigo, tener ese compañerismo chido que realmente todas tenemos, y de tu parte solamente soy yo, que igual no te das cuenta, porque así eres. Pero no porque así seas tú,
quiere decir que nosotros tengamos que soportarlo. Esta actitud me gusta, esta actitud de qué tengo que hacer para mejorar, esta actitud de qué les molesta de mí, eso es lo chido. Pero porque realmente lo que yo siento es que solamente te interesa quedar bien ante eso que está ahí. Exacto. Y eso Pero te lo dale el digo yo. beneficio de la Para duda. mí no eres una persona real. Yo desde el primer día, y eso no lo has dicho en cámaras, cómo te traté desde el primer día que llegaste. Cualquier cosa me lo pides. Somos de Ecuador, no nos peleemos. Hagamos las cosas bien. Cualquier cosa, llámame, escríbeme, aquí estoy. ¿Y qué hiciste tú? Ignorarme por completo. Tratarme como que si yo no existiera, tú por tu lado, yo por mi lado, yo queriendo acercarme, y yo no voy a hacer esfuerzos por una persona que no me lo demuestra. Y así como vienes a preguntar eso ante las cámaras, porque como dijo Amor, y discúlpame que sea tan dura, pero es que tocaste un tema muy delicado como el tema de la salud mental al decirle, Amor, tómate las pastillas. Eso fue una falta, tú que tanto hablas de respeto, eso fue una falta de respeto para todas las personas que tienen algo y que necesitan de una pastilla para estar 100% bien. Entre esas yo, y yo no soy ninguna loca ni una mala persona por tomar pastillas, que ya no las tomo, gracias a Dios. Pero el punto es que no puedes ir por la vida pensando que solamente aquí en las cámaras tienes que quedar bien. Esto que hiciste ahorita lo pudiste haber hecho detrás de cámaras. Fue muy bajo de ti traer un problema que hubo entre tú y yo a colación, fuera de cámaras, aquí al programa, porque la gente no sabe el contexto. Y que quedo yo como la agresora y tú como la víctima. La posición de víctima, déjala para otro cuento. Pero aquí estamos personas que hemos venido a ser quienes somos, seres humanos, con defectos y con virtudes. Porque todos tenemos defectos y virtudes. Pero aquí nadie ha venido a echarle tierra en la cara a la otra para hacerla quedar mal como tú lo has estado haciendo. Porque, por ejemplo, lo de Amor, innecesario. Ella nunca te dijo a ti eso, nos lo dijo a todas. Y tú fuiste a buscarlo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Andreina? Que todas nos llevamos bien, pero aparentemente tú no. ¿Me pueden decir Yo ayer- las otras chicas que otra cosita más? Ya te escuché. Yo ya te lo dije. Exacto, y tú también. También te lo dije Está detrás de chido. cámaras y ya sabes. Muchas gracias, Amor, por tu opinión. En serio, las cojo súper bien. Hay cositas que no comparto, pero me gustaría mejor hablarlo en persona contigo. Y Lo estás haciendo. o sea, pero estamos ahorita al frente de muchas cámaras. Quiero hablar contigo en persona. ¿Tú me quieres decir algo? Les pregunté a todas. De nuevo, no importa nada. de lo Bueno, que yo dije. creo que queda, No sé. se agradece también que quieras resolver la situación. Al final del día esto apenas empieza, van a tener mucho tiempo más que compartir, así que espero que se resuelva y tener mejores noticias de parte de la Casa de las Chicas más adelante. Ahora sí, no queda nada más por hablar. Estamos clear. Vamos a continuar. Como saben, este día una persona tendrá que regresar a su país y dejar el sueño de conseguir el amor dentro de esta casa. Antes de que tomen esa decisión, van a tener que tomar una antes. Y es muy importante. 4 de ustedes, 2 chicas y 2 chicos, serán blindados, protegidos de ser eliminados. En esta ocasión, las chicas votarán por 2 chicos y viceversa. Iré uno por uno. Y a viva voz van a decir los 2 nombres de la casa opuesta que quieren que continúen en el programa. Así que vamos a empezar rápidamente y comienzo con Shirley. ¿Por quiénes votas? Por Alejandro. Andrés. Muy bien. Un voto para Alejandro, uno para Andrés. Elizabeth. También Alejandro y Andrés. Muy bien. Amor. Por Miguel y por Renier. Por Diego. Sebastián. Muy bien, Andreina. Mare. Por Andrés y Miguel. Andrea. Por Andrés y Diego.
Jessica. Por Jorge y Miguel. Caroline. Por Diego y Sebastián. Y para finalizar, el voto de las chicas, Mariela. Por Diego y por Alejandro. Eso quiere decir que los blindados, los protegidos son Diego y Andrés. Eso quiere decir que ustedes no podrán ser eliminados esta noche. Ahora es el turno de los chicos votar por qué dos chicas quieren ser o quieren que no se vayan de la casa del poder del amor. Y comienzo con Miguel. Mi voto es para Amor y para Andrea. Amor, Andrea, muy bien. Jorge. Jessica y Andrea. Renier. Amor y Mariela. Amor, Mariela, ¿tienen un voto? Donday. Amor y Andrea. Amor, Andrea, ¿tienen otro voto? Andrés. Por Amor y Maré. Muy bien. Amor y Mare, un voto. Sebastián. Shirley y Caroline. Shirley y Caroline tienen un voto. Alejandro. Mis votos son para Andreina y Mariela. Andreina y Mariela tienen un voto. Diego. Caroline y Mariela. Caroline y Mariela tienen un voto. Y para finalizar, Austin. Caroline y Mariela. Muy bien. Las chicas que quedan protegidas, blindadas y que no pueden ser eliminadas en la primera gala del poder del amor son Amor y Mariela. Muy bien. Ahora sí, llegó el momento que a lo mejor ustedes no querían que llegara, pero espero que lo hayan pensado. Como saben, aquí estamos para buscar el amor, así que piensen muy bien qué tienen en su corazón, qué quieren, con quién quieren conectar, con quién tienen posibilidad, porque al final del día no es un juego de amistad, es de amor, que también empieza con una amistad, pero piensen en sus intereses. Muy bien, cada uno de ustedes tendrá que pasar por el pasillo de la eliminación, donde tendrán que votar. Así que uno por uno pasará, piénselo muy bien, y la persona con más votos, tanto de las chicas como los chicos, tendrán la posibilidad de tener que abandonar. Les recuerdo, las chicas votarán por los chicos y viceversa. Espero que lo hayan pensado muy bien. Así que vamos a comenzar. Con Shirley. Yo voto por él porque no he tenido la oportunidad de conocerlo aún y siento que es una persona un poco cerrada.
Miguel, te toca. Mi voto no tiene nada que ver con una persona que me caiga mal, ni para nada. Todo lo contrario, siento que es una persona que tiene una vibra increíble. Me cayó muy bien desde el principio, pero siento que es una persona que no está a gusto aquí. Y pues nada, por eso le estoy dando mi voto, porque estoy claro de su inconformidad y pues nada, no es nada personal. Elizabeth. Jorge. Es el turno de Amor. Mi voto es para Donday. No se me hace una mala persona. Sé que no lo es, pero tiene que aprender a utilizar mejor sus palabras. A mí como mujer me ha herido y sé que a mis compañeras también. Entonces... Renier. Llegó el momento que nadie quisiera que llegara, pero desgraciadamente es parte del juego y no tengo nada en contra de ninguna, todas son chicas fenomenales, pero mi voto va a ser para Jessica. Siento que está preparada para encontrar el amor en estos momentos. Andreina. Elijo a Sebastián porque la verdad que no me gusta su actitud. Es una persona como muy en mi país encamadora, es como muy de él dice de no juzgar y él juzga y saca sus propias conclusiones y pues mete como cizaña y pues no me gusta su forma de ser, o sea, por eso lo elijo. Donday. Hello, my friend, de nuevo estoy aquí. Hoy voy a prácticamente a querer que se vaya de la casa la persona que quizás en este reality, pues, según yo, sea la persona que no puede tener algo conmigo por algo motivo de que tanto de ella hacia mí como de... O sea, recíproco de que no hay una llamada de atención, ya que ya estamos en un reality de amor, ¿no? Y creo que puedo tener empatía o química con cualquiera, menos con esta persona.
Hasta amor me puede dar chance, pero esta persona no. Así que voto por... por Caroline. La siguiente a pasar a votar es Mare. Siento que tiene ciertas cosas que arreglar antes de encontrar otra persona para él. Andrés. Andrea. Sebastián. Jessica. Escojo a Reinier porque siento que ninguna chica conectó con él. Alejandro. Voto por Andrea solamente porque es la persona con la que menos pude compartir en la semana y además veo que ella todavía no pegó onda, por decir así, con ninguno de los chicos. Entonces, eventualmente, si es que llega a salir, no estaría afectando, digamos, ninguno de las relaciones que los chicos están empezando a formar. Caroline. Voto por Miguel porque es con la persona que menos he hablado de los hombres. De verdad, no he hablado nada. Por eso no lo conozco. Es el único. Diego. Mi voto es para ella. Y aclaro, me cae muy bien ella, no es nada personal. Con permiso. Mariela. El último en votar, Austin. Bueno, votaré por esta persona porque creo que es muy probable que regrese nuevamente al programa. Muy bien, las votaciones han concluido, así que voy a llamar a Hussein para que traiga la urna con los votos. Hussein.
Vamos a contar los votos y recuerden que esos nombres son posibles eliminados. Todo depende de que haya en esta urna que el día de ayer votaron para ver quién es la persona ganadora y salva y blinda a su casa. Así que vamos a comenzar. El primer voto de una persona posible abandonar la casa es Sebastián. Un voto para Sebastián. Jessica. El siguiente nombre que podría dejar la casa del poder del amor es de Dondai. Un voto para Sebastián, un voto para Dondai y un voto para Jessica. El siguiente nombre es Mari. El siguiente voto es para el siguiente voto, el nombre de la persona que podría abandonar el programa y regresar a su país. El nombre es de Jorge. Un nombre más. ¿Quién tendrá que irse? Posiblemente irse y regresar a su país después de una semana en la casa de El Poder del Amor. Elizabeth. Esta persona puede ser que tenga pareja, puede ser que esté encaminado hacia eso, pero aquí ustedes tuvieron el control. Esa persona que recibió un voto para posiblemente dejar la casa es Miguel. El siguiente voto es para Caroline. El nombre de esta persona que podría abandonar el poder del amor es de Renier. El siguiente nombre es de Andreina. El siguiente voto es para Andreina. El nombre de la persona posible abandonar el poder del amor es de Renier. Caroline.
Andrea. Muy bien, el nombre que tengo en mis manos es de... Dondar. El siguiente nombre es de... Renier. El nombre que tengo en mis manos es de... Caroline. 3 votos para Caroline. Y el último nombre que tengo en mis manos es de... Renier. 4 votos para Renier, 3 para Caroline. Son las personas que pueden estar en riesgo de abandonar este día el poder del amor. Esta semana también tuvimos un voto muy, pero que muy importante. Ustedes votaron por esa persona que se puede convertir en líder, en la persona favorita. Y por ende, esta persona, el que tenga más voto, va a poder blindar a su casa entera y nadie de su casa podrá ser eliminado. Ustedes votaron y ahora vamos a ver el resultado de esa votación. Muy bien, es momento de ver por quienes ustedes votaron para ser esa persona que se convierte automáticamente en líder y posiblemente ganar $2,000 más el viaje a Capadocia. Si un hombre es ganador, podrá proteger a su casa entera de ser eliminado. Y viceversa, si una chica es la ganadora, protegerá a toda la casa de poder ser eliminada. ¿Están listos para conocer ese nombre? Sí. Sí. Comenzamos. El primer nombre de esta persona que ustedes votaron es de... Les recuerdo que si una mujer es la ganadora, va a proteger a Caroline. Y si es un hombre, protegerá a Renier. El nombre que tengo en mis manos es de... Alejandro. El siguiente nombre es el de... Alejandro. El siguiente nombre es de Eli. El siguiente nombre es el de... Caroline. El nombre que tengo en mis manos es el de...
Jessica. El siguiente nombre es de Diego. El nombre que tengo en mis manos es de Caroline. El siguiente nombre es de Miguel. El nombre que tengo en mis manos es de Jorge. El siguiente voto es de o para Andrea. El nombre que tengo en mis manos es de Alejandro. Los nombres que tengo en mis manos son Mariela y Diego. El nombre que se puede ganar un premio es de Sebastián. Votaste tú mismo hacia ti, ¿cierto? El siguiente nombre es el de Dondai. Te buscaré. La siguiente persona que puede ganarse un viaje a Capadocia y $2,000 es de Alejandro. No, güey, no. El siguiente voto es para Dondai y Jessica. El voto que sigue es para Amor. Les recuerdo, uno de ustedes, podrá blindar a su casa, salvarla de la eliminación. El siguiente nombre y voto es para Caroline. El siguiente voto es para Amor. El siguiente voto es para Andrés. El siguiente nombre es el de Amor. El siguiente voto es para Andrea. El siguiente nombre es el de Shirley. El siguiente voto es para Renier. El siguiente nombre y voto es para Miguel. El siguiente voto es para Mari. El siguiente voto es para Renier. El siguiente nombre es el de Alejandro.
El siguiente voto es para Andrea. Quedan 3 votos. El siguiente o los siguientes nombres son los de Renier y Eli. El siguiente voto es para Mari. Y el último voto es para Alejandro. Eso quiere decir que hay un empate en casa de las chicas. Pero como aquí no se aceptan empates, quiere decir que Alejandro eres el ganador absoluto y es por ende que tu casa queda blindada y salvada con Por 6 ser el más votos. querido, te amo. Renier, eso quiere decir que estás a salvo. Y lamentablemente tengo que decir que Caroline, hasta aquí llegó tu viaje en la casa del poder del amor. ¿Algunas palabras? Sí, Vanessa, yo soy de las personas que acepta todo lo que llega, tanto lo bueno como lo malo. Creo que lo malo no es tan malo porque a veces pasan cosas que en el momento son un poquito desagradables, pero evitan cosas mayores que quizás traen sufrimiento, entonces no lo veo como malo. Y nada, yo estoy agradecida por lo que he vivido. Me llevo 18 personas, 17 personas en mi corazón, los que casi no conocí, pues nada, ya tendré tiempo afuera. A ti y a todo el grupo que hay detrás del poder del amor, me voy feliz con lo que he vivido y estoy muy tranquila. Las cosas pasan por algo. y Creo así debe que para todos aquí te queremos agradecer por atreverte a buscar el amor dentro de esta casa. Y si no fue aquí, estoy segura que la persona indicada estará allá afuera, o quién sabe si es alguien de aquí mismo, más adelante. Te deseamos lo mejor. Aplauso para Caroline. Caroline, muchas gracias por estar con nosotros. Es momento de despedirla. Gracias. Chao. Un fuerte aplauso para Caroline. Bueno, es parte de, alguien tenía que ser eliminado, pero también por el otro lado tenemos a un ganador. Alejandro, ven para acá. Te acabas de ganar $2,000. Ven por acá. Alegría, señores, un poquito también. Bueno, Alejandro, tengo que comentarte algo. Como no tenemos ganadora absoluta de parte de las chicas, tendrás en tus manos la decisión de elegir a quién quieres llevar para este gran viaje a Capadocia. Wow. ¿En serio es la pregunta? La tengo que hacer por ley. Me gustaría llevar a Mariela. Creo que va a ser un lindo momento como para poder seguir conociéndonos y bueno, dar más historias a esta linda historia, ¿no? Muy bien, pues mira, aquí ya está su maletita. Mariela, ven para acá. Mariela, porque les voy a dar ya feliz, mija. la maleta con el kit de Capadocia para que pasen 2 días extraordinarios. Pásenla bien, disfruten.
Va a estar increíble. Mariela, ¿cómo te sientes? ¿Emocionada? Triste, pero feliz. Chicos, le voy a dar la maleta a ella. Y ya los voy a encaminar para que vayan a ese viaje espectacular. Conózcanse, aprovechen el tiempo. Vamos a abrir qué tiene. Vamos a ver. Ahí están. Todo lo que van a hacer. Y partes, miren qué bonito. Van a ir a un viaje en globo. ¿Ya están listos? Wow. ¿Están listos? Requete listos. Muy bien. Los felicito, chicos. Un fuerte aplauso. Son los grandes ganadores. Recuerdo, chicos quedaron salvados. Próximamente una persona se unirá a la familia de El Poder del Amor. El corazón. Encontraremos un amor como una flecha al corazón. La primera semana del Poder del Amor ya terminó, pero en la próxima les prometemos mucho más sorpresas, mucho más amores, mucho más romance y creo que el detalle más importante, aquí en esta casa ingresa un nuevo participante. Nos vemos la próxima semana en El Poder del Amor. Flecha al corazón. Encontraremos un amor que parecerá una ficción. El corazón. El día de mañana llega la chica y lo comienza a citar y ella también le gusta. Yo creo que para los dos lo mejor es como tener un tiempo para pensar bien las cosas. Ustedes, yo les he dicho, o sea, a mí sí me llama la atención, pero yo pienso que él también quiere conocer a más personas. Y ahorita, bueno, Shirley nos acaba de contar que ella dijo que yo no la saludé en algún rato, que es mentira, sí la saludé, mi amor estaba ahí. Te entiendo, pero en 4 días ya, ¿qué es eso, chicos? Hay un video donde yo me acerco donde Mare y la abrazo. Para que te des cuenta, pues, J-Lo. Para impresionarme. ¿Qué te puedo decir? Estas son cosas que están fuera de nuestras manos. Yo soy súper profesional. Romper reglas no es ser profesional, que quede claro. Que fue un error increíble.